Después de la definición siempre de una enfermedad viene la epidemia, ¿no? ¿Qué tan frecuente es, etcétera? En Lima es extremadamente frecuente. Lima es la segunda ciudad en todo el mundo que tiene más asma, ¿no? Siempre este asma de tipo alérgica en niños es más frecuente que en adultos, por eso ustedes ven cifras que dicen hasta un 20% en niños, ¿no? Hasta, o sea, quiere decir que puede haber estudios que tengan 10, 15, hasta un 20%, ¿no? Y en adultos hasta un 13%, hasta un 15% podría llegar en algunos estudios, ¿no? Ahora, uno ve esto que parece algo, un número frío, 20%. La mayoría de enfermedades, por ejemplo, a ver, para comparar, tuberculosis, ¿no? En nuestro medio estamos cerca a 100, algunos dicen que pasando, pero pongámosle 100 por 100.000 habitantes, ¿ah? 100 por 100.000 habitantes. Y la mayoría de enfermedades se miden por 100.000 habitantes, ¿no? Este es 20%, o sea, por 100 pacientes. O sea, quiere decir que en Lima, dependiendo los grupos que se hacen los estudios, etcétera, puede uno de cada 5 adultos, perdón, uno de cada 5 niños puede tener asma, ¿no? Entonces, la cantidad es asombrosa, ¿no? Sino que pasan desapercibidos porque muchos, los médicos generales, simplemente le dicen al paciente, tú tienes bronquios, tú sufres de bronquios, ¿no? Nada más, y ahí queda, ¿no? Muchos asmas leves, moderados, podrían pasar desapercibidos. El paciente, después de años que está de adulto, le dice, doctor, yo sufro de bronquios, le dicen. ¿Cómo es eso de bronquios? Sí, el doctor me ha dicho que sufro de bronquios. Y cuando les relata sus síntomas, todos sus episodios, todo, uno está con eso nomás, ya está haciendo diagnóstico probablemente de asma, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pacientes que dicen, yo sufro de bronquios, ¿no? Hay que definir bien qué tiene, ¿no? ¿Qué enfermedad le ha dicho el médico o qué tratamiento tiene? Si le dice, yo sufro de bronquios, pero el doctor siempre me receta inhaladores, obviamente que eso es un asma, ¿no? Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué tenemos tanta prevalencia en Lima de asma, ¿no? La humedad es un factor importantísimo. Bueno, ya estamos saliendo del invierno, en primavera probablemente. Pero en invierno la humedad puede llegar hasta un 100%, que es una cosa brutal, ¿no? Generalmente está entre 85 y 90% en invierno. En verano estamos entre un 75%, 80% de humedad, ¿no? La humedad en Lima es terrible, ¿no? Todo el año, ¿no? Claro, en invierno un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué trae la humedad? Trae mucho hongo y mucho ácaro. Eso es lo que lo tiene mal traer a los asmáticos, ¿no? Otra situación de que en Lima hay muchos, muchos asmáticos es la contaminación ambiental. En Lima la contaminación es brutal, o sea, es una cosa que obviamente el gobierno y nadie habla de eso, pero la contaminación ambiental en Lima es terrible, terrible. Y el gran porcentaje, hasta un 70%, tiene que ver con el parque automotor, ¿no? Carros viejos, carros todavía que usan gasolinas antiguas con azufre, entonces, una serie de cosas, una problemática grande, pero la contaminación ambiental, y ojo, la contaminación ambiental no solo da asma, da hasta cáncer, está demostrado. Entonces, siempre que tengan un paciente, por ejemplo, en Lima y no se puede controlar, está lleno de medicinas y sigue mal, la recomendación de que viaje a una zona de Perú donde no haya tanta contaminación de humedad es válida, ¿no? Uno le pregunta cuándo toma vacaciones, tal mes, ya ese mes váyase pues a tal sitio y vive ahí y de verdad que está, desde que llega al día siguiente no necesita usar ningún tratamiento, están, pero, pues, o sea, muy bien, muy bien. El clima es algo que influye tremendamente en esto del asma. Entonces tenemos humedad, tenemos contaminación ambiental, tenemos otro problema en Lima que es el hacinamiento. En Lima somos más o menos 13 millones de habitantes. Ciudades con tantos habitantes en el mundo hay pocas, ¿no? Porque el hacinamiento trae, en medicina al menos, el contagio de enfermedades. Y los virus son una de las entidades más contagiosas que hay, ¿no? A veces falta solo minutos que uno esté conversando con una persona que haya estornudado, que le esté hablando y esté resfriado y le va a contagiar. Y en Lima, como le digo, la cantidad de habitantes que hay hace que los virus se transmitan muy fácilmente, ¿no? Muy fácilmente. Ustedes van en un bus, en el metro, en el tren, todo está cerrado, no hay ventilación, nadie quiere abrir las ventanas.
uno ahí estornuda o tose unas 3, 4, 5 veces y ya se contagió a un montón de gente, ¿no? Porque los virus salen en gran cantidad, ¿no? Y como no hay ventilación, es terrible. Entonces, hay otros factores más, pero quizás esos sean los tres más importantes, ¿no? Evidentemente, la mortalidad en asma, mientras más pacientes con asma haya, la posibilidad de que la mortalidad exista es, ¿no?, un punto importante a considerar, sobre todo si no se tienen diagnósticos adecuados y tratamientos adecuados, ¿ya? Entonces, eso hay que, acá, ya. Hay que considerarlo. Patogenia. La patogenia, como cualquier enfermedad, podemos poner diapositivas extraordinarias con moléculas, colores, 100 moléculas inflamatorias. Pero lo que yo quiero es que entiendan una cosa importante nada más. No, no me interesa que sepan todas esas cosas si al final no lo van a entender. La estrella en esta enfermedad es la inflamación. ¿Y de dónde viene la inflamación? Estamos diciendo que esta enfermedad, y ahora lo vamos a ver, es transmitida genéticamente y en donde la alergia juega un papel importante, ¿no? Es inflamación de la vía aérea, es la que provoca, como está ahí la flechita, la hiperreactividad de la vía aérea. O sea, es una vía aérea que responde más de lo normal. Hiper, por decir. ¿Cómo responde? La vía aérea tiene dos formas de responder nada más. Produce flema y se cierra, nada más. Dos cosas. Entonces, la hiperreactividad bronquial de la vía está mencionando, o sea, hace referencia a esas dos, ¿no? Que se cierra y produce moco. Pero no se olviden, el causante de la hiperreactividad en el asma es la inflamación crónica de la vía aérea. Entonces, si el bronquio reproduce flema y se cierra, su luz va a disminuir, por lo tanto, va a haber una como obstrucción al pasaje del aire, lo que en palabras técnicas es limitación del flujo aéreo, ¿no? Y esta limitación del flujo aéreo va a traer consigo los síntomas de los que hemos hablado hace unos minutos, ¿no? Entonces, esto, esto de acá creo que no se van a olvidar. Y ahí entre hiperreactividad y limitación de flujo hay una flechita que dice desencadenantes. Hay muchos desencadenantes de asma. Cada asmático tiene sus propios desencadenantes de asma. O sea, no es que todos igual van a ser episodios de broncoespasmo con chocolate, con huevo, con vino, con aspirina. Cada uno tiene sus. Y eso hay que preguntarle al paciente, eso no lo sabe el médico, ¿no? Los pacientes que sufren de asma, pues, forma crónica, 3 años, 5 años, 10 años, evidentemente tienen que saber qué cosas les empeora el asma, ellos ya tienen que saber, ¿no? Que no quieran reconocerlo es otra cosa, pero ellos sí lo saben, ¿no? Dentro de los más comunes, y vamos a ver, están los virus, el ejercicio, el polvo de casa, bueno, en fin, hay muchos desencadenantes de asma, ¿no? Y cada paciente al hacer la historia clínica les va a mencionar que puede tener uno o más de uno, ¿no? Entonces, el primer factor para tener asma es el genético. ¿Qué quiere decir? Que papá o mamá son asmáticos o han sido asmáticos de niños, ¿no? O uno les pregunta a veces a los padres y dicen, no, yo no he tenido asma. Dice, yo no tengo asma, dice. Y uno dice, ¿y de niño? Sí, pero ya me curé. Porque obviamente nadie quiere ser responsable pues, de la enfermedad de su hijo, ¿no? Que le haya pasado. Lamentablemente se transmiten los genes, lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, muchos consideran que ya son sanos y que no tienen asma, ¿no? Pero sí lo han tenido de niños. Y otra, a veces, no hay, ¿no? A veces dicen, no hubo nadie en la familia. Una forma sencilla de sacarlo es, sobre todo en la entrevista, ¿no? Porque en estas cosas, y como en todas las patologías, la historia clínica siempre es la estrella, ¿no? Es la que manda para llegar al diagnóstico, una buena historia clínica. Los pacientes que sufren de rinitis alérgica en Lima, hasta un 70% de pacientes con rinitis alérgica hacen cuadros de asma o similares a asma en algún periodo de su vida. Quiere decir que si ustedes pescan una rinitis alérgica en los padres, tíos, etcétera, es posible que de por ahí venga la herencia, ¿no? Doctor, ¿y cómo lo pesco? Muy sencillo, ¿no? La pregunta es, señor, usted en invierno, en Lima, ¿no? En invierno, cuando se levanta en la mañana, moquea, estornuda, se levanta con la nariz tapada.
El que sufre rinitis alérgica le va a decir sí, doctor. La mayor parte de días del invierno es. Y por ahí sacan el problema, ¿no? Porque la rinitis alérgica va muy asociada a asma, porque son fenómenos alérgicos, ¿no? Y es más, ¿no? Parte del tratamiento de uno es muy similar al tratamiento del otro, son esteroides inhalados, ¿no? Igualito es en la rinitis, ¿no? O sea, la fisiopatología es muy común. La atopia, que se refiere a la alergia, que es lo que estamos hablando, la presencia de a temprana edad de alérgenos intra o extradomiciliarios puede predisponer la aparición de la enfermedad. Medicinas como aspirina y los primos de la aspirina, ¿no? ¿Quiénes son los primos de la aspirina? Los AINES, pues, ¿no? Los AINES son las drogas más usadas en todo el mundo, los AINES. Estamos hablando de ibuprofeno, naproxeno, etcétera, ¿no? Después, alergenos ocupacionales. Siempre, si ustedes compran un libro de asma, siempre va a haber un capítulo de asma ocupacional, ¿no? Tiene que ver con la inhalación, evidentemente, dependiendo de qué industria, de qué trabajo es, de determinados particulados que pueden condicionar broncoespasmo, ¿no? Y que hasta ese entonces no se había producido el broncoespasmo y cuando empiezas a trabajar en algún lugar, comienzan a aparecer los problemas, ¿no? Entonces, otros factores de riesgo, los virus. El cuadro más común en neumología o más común que afecta, hablemos de todo el tracto respiratorio, ¿no? Sabemos que los otorrinos se encargan desde nariz hasta laringe y nosotros nos encargamos de tráquea a los pulmones, ¿no? Pero en general, la infección más frecuente es el resfrío común. Es posible que muchos de ustedes hayan estado resfriados, ¿no? Porque este invierno todo el mundo ha estado resfriado, pero todo el mundo ha estado tosiendo, los residentes, los internos, todo el mundo. Los virus son las partículas que probablemente desencadenan más asma en las personas, ¿no? Habrá algunas personas que no, pero muchas, sí, los virus les causan episodios de broncoespasmo, ¿no? ¿Y los virus dónde están? En el resfrío común. El resfrío común es ocasionado por cerca de 200 diferentes tipos de virus, ¿no? Entonces, desde los más simples, leves, se puede decir, hasta los más severos, ¿no? Ya sabemos que solo se vacunan dos contra, que son los más severos, que son coronavirus, influenza, pero hay cantidad de otros virus que no hay vacuna y evidentemente si nos exponemos no vamos a resfriar. Y los alérgicos, los asmáticos, cada vez que tienen un resfrío común, evidentemente van a tener broncoespasmo. Bueno, alimentos ustedes lo ven a diario, en las películas, en su diario vivir, la cantidad de alimentos que hay ahora envasados, con conservantes, con colorantes, con edulcorantes, una cantidad de químicos, ¿no? Evidentemente, alguno de estos en muchos pacientes asmáticos le va a dar problemas, ¿no? El tabaquismo, ni qué decirlo, ¿no? O sea, asmático que fume, ese nunca va a sanar, más bien va a ir empeorando, ¿no? Cada día más, ¿no? Eso no. No, eso está, es más, es casi algo obvio, ¿no? La contaminación ambiental, que ya hablamos de eso. Y el bajo peso al nacer está al último, porque en realidad lo que condiciona eso es un problema inmunológico. Los que tienen bajo peso al nacer hacen con frecuencia infecciones, manejan mal las infecciones en la primera etapa de su vida, y esas infecciones pueden ocasionar hiperreactividad bronquial y asma, ¿no? Podrían condicionar. Pero los más frecuentes es la alergia, los que son alérgicos y los virus probablemente, ¿no? Esta diapositiva es bien interesante porque es una biopsia de bronquio, o sea, se hace con un broncofibroscopio y se muerde, se entra y se muerde la mucosa, ¿no? Del bronquio. Y ahí tienen una mucosa normal y una de un asmático. En la mucosa normal van a ver la periferia como, esto es una biopsia bronquial, no se olvide. Entonces, en la periferia, ahí está la mucosa íntegra. La mucosa para el bronquio es como la piel para nosotros, ¿no? Si se nos quema la piel o perdemos la piel, ¿qué se van a meter el mismos gérmenes, ¿no? Y se nos infectamos. En la parte bronquial, igualito. Si uno pierde la mucosa, como en la parte inferior de la diapositiva que dice asmático, la mucosa está pelada, está denudada. O sea, la traducción del anglosajón es denudado, no sé cómo decir que está desnuda. Entonces, no hay mucosa, ahí se meten todo, pues alergenos, antígenos, particulados, contaminantes, todo se va a meter ahí y entonces vamos a estar reaccionando constantemente a una serie de estímulos. En cambio, si tuviéramos la mucosa íntegra, no, ¿no?
Y esta denudación de la mucosa es muy característica del asmático. Evidentemente tiene que ver con los fenómenos inflamatorios, etcétera. En la diapositiva de abajo ven muchos puntitos azules que son núcleos de células inflamatorias. Ven gran cantidad de músculo liso, ¿no? Grueso, músculo liso, en donde evidentemente hay hipertrofia de músculo liso. Y van a ver a la parte inferior, probablemente de la diapositiva del asmático, unas glándulas unas glándulas totalmente hipertrofiadas, glándulas mucosas totalmente hipertrofiadas. Entonces, esta diapositiva es muy importante. Ahora, ¿qué, por ejemplo, esto qué nos explicaría? El hecho de que tengan un asmático en Lima, que está con un montón de tratamiento, no mejora, y ustedes lo mandan, por decir, a Piura, ya que es un clima más seco, cálido, etcétera. Y entonces ahí está un mes y su epitelio se vuelve como un normal. Con los días y se va volviendo como un normal. El paciente evidentemente mejora todo. Y cuando regresa a Lima, ese epitelio normal le dura un tiempo, y después poco a poco de nuevo se va denudando, ¿no? Por eso es que por lo menos un tiempo, unos meses, el paciente puede estar tranquilo, ¿no? Entonces, esa es la explicación cuando el paciente cambia generalmente de clima, ¿no? Este es uno de los factores, ¿no? El diagnóstico de esta enfermedad es sencillo, es los síntomas, tos, opresión torácica, disnea, sibilancias. Estos síntomas, cuando uno hace la historia, siempre pregunta si predominan de noche y la mayoría le va a decir que sí. En eso tiene que ver el ritmo circadiano, que tiene que ver con la producción de cortisol. El ritmo circadiano es un ritmo de cerca de un día, en donde eh, nos demuestra que diferentes tractos o sistemas no funcionan pues todo el día como una máquina al 100%, sino tienen horas de mayor función, horas de menor función. La hora de menor función para el tracto respiratorio está entre 1 y 3 de la mañana, y por eso es que probablemente en esas horas aparezcan horas de menor función. Si hay algún problema va a aparecer en esos momentos, ¿no? Y generalmente por eso son los síntomas de noche, ¿no? Cuando hablamos de ritmo circadiano. También tiene que ver que sea en la noche, que en la noche, en invierno sobre todo, aumenta el frío, aumenta la humedad, y una vía aérea inflamada lo percibe, ¿no? Y evidentemente puede provocar broncoespasmos, etcétera. Y finalmente los sueños, ¿no? Los sueños son el sueño es una expresión de nuestro inconsciente, ¿no? Y el inconsciente, yo siempre digo, ¿no? El inconsciente es como ese tacho de basura donde uno tiene que meter todas las cosas horribles de su vida, porque si estarían constantemente en nuestra cabeza no nos dejarían vivir en paz, ¿no? Entonces, ese es el inconsciente, ahí se almacena, pero el inconsciente de noche sale en el sueño, ¿no? Y entonces puede generar una serie de estrés, etcétera, en el paciente, que cuando se despierta con el cuadro del asma, con el broncoespasmo ahogándose, en ese momento no va a pensar si ha estado soñando, no ha estado soñando, qué ha estado soñando, ¿no? Se despierta con una desesperación a buscar su inhalador y para que le pase el problema, ¿no? Entonces, son algunas de las razones por las cuales predominan en las noches. Ahora, nosotros sabemos que un síndrome es un conjunto de síntomas y signos. ¿Cuál es el síndrome del asma? El síndrome del asma es uno de los 5 síndromes de vía aérea. ¿Cuál es? El síndrome obstructivo bronquial difuso, ¿no? No localizado, sino difuso. ¿Por qué? Porque evidentemente los síntomas y los signos aparecen en todos los pulmones, no aparece solo, nadie tiene síntoma de asma solo en el tercio superior de mi todas derecho, ¿no? Eso jamás, ¿no? Entonces, el síndrome del asma es el síndrome bronquial obstructivo difuso, ¿no? Puede ser síndrome de vía aérea, estenosis, son sinónimos, ¿no? Dependiendo de la literatura. Y ese síndrome, evidentemente, sus síntomas están ahí, y sus signos generalmente son evidenciados generalmente a la auscultación, ¿no? En donde en un primer momento aparece expiración prolongada. Si está el bronquio más cerrado, no solo va a aparecer expiración prolongada, sino sibilantes expiratorios. Si el broncoespasmo es mayor, van a aparecer los dos anteriores más sibilantes inspiratorios. Y finalmente, si el broncoespasmo es extremadamente severo, simplemente van a ocultar silencio auscultatorio. Claro que en ese momento, si es por el asma y está totalmente cerrado, el paciente pues está por morirse, ¿no? Está totalmente cianótico, respirando con todos los tirajes posibles del mundo, ¿no? Entonces, no me van a decir, doctor, hay silencio ocultatorio, el paciente va a estar tranquilo, ¿no? Simplemente ahí su estetoscopio se ha dado la vuelta, está mal logrado, o ustedes no escuchan bien, ¿no?
Entonces no se olviden, esa es la progresión de síntomas. Ahora, siempre van a escuchar que los sibilantes aparecen asma primero en la expiración o son más frecuentes en la expiración. ¿Por qué? Porque el bronquio, el tubo, cuando se cierra, el aire entra a la mala por los músculos inspiratorios que tienen más energía, más potencia. Sin embargo, para botar el aire, que es la expiración, los músculos expiratorios son débiles, no tienen la misma fuerza que el inspiratorio. Entonces no pueden botar el aire. Y en un intento de botar el aire, prolongan la expiración. Por eso lo primero que aparece es expiración prolongada. Y aún así, en muchos asmáticos queda un poquito de aire adentro. Por eso es que en radiología a veces le ponen una placa y los radiólogos dicen, aquí apreciamos atrapamiento aéreo. Quiere decir que está quedando aire, ¿no? Pues no se bota todo, queda una parte, ¿no? Entonces no se olviden por qué primero aparecen en la expiración los problemas en asma, ¿no? Y junto con esto, junto con este síndrome, que ustedes saben que el síndrome se hace con una historia clínica, ¿no? No necesitas ningún análisis. Un síndrome obstructivo bronquial difuso es con puro historia clínica. Síntomas y signos, es historia clínica. A eso hay que demostrarle la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Que puede ser con una flujometría o puede ser con una espirometría. La flujometría, ustedes saben, la flujometría no hace diagnóstico de ninguna enfermedad, nada. Nada más no dice si hay patrón obstructivo o restrictivo, nada más y mixto en algunos casos, pero ya ese mixto ya casi no, porque si hay un patrón obstructivo no se puede medir adecuadamente la capacidad vital, ¿no? Así que básicamente, patrón obstructivo o restrictivo. El que hace el diagnóstico es el resto de la historia clínica, como estamos viendo, ¿no? El resto. La espirometría, le vuelvo a decir, siempre los agarran esas preguntas cuando dan examen de internado recién tal. La espirometría solo te dice patrón obstructivo y restrictivo. Puede ser del EPO, puede ser del AMA, pues no sé, pero nada más que eso. ¿Y cómo se demuestra patrón obstructivo en una espirometría? Sencillo, pues la relación de tifenol, que es el BF1 entre la capacidad vital forzada, debe ser menos de 70%. Punto. Con eso ya está. Hay obstrucción. Más el cuadro clínico, ya está. Diagnóstico de A. La flujometría. Mire, cuando uno hace una espirometría le van a salir un montón de valores, como 10, 12, ¿no? Un montón. Claro, estamos hablando de BF1, capacidad vital, dos, tres de ellos, ¿no? Pero aparecen otros valores que sirven para otras cosas, para ayudar en el diagnóstico de otras enfermedades, etc. La flujometría es solo un examen que mide una sola cosa, nada más. No, ahí no van a salir varias. Mide el flujo expiratorio pico o flujo expiratorio máximo. Máximo o pico son sinónimos, ¿no? Entonces, eso se hace con un aparatito muy simple, ya que si espirometría habrá en Lima, en probablemente muchas ciudades de la costa, pero en la sierra, en la selva, no creo que haya tan fácilmente espirometría, ¿no? Y lo que sí puede haber es un tubito que se puede cargar en el maletín, que es un flujómetro, y eso se hace una flujometría, ¿no? Ese es el tubito, ese es un niño soplando, ahí se realiza, digamos, se le dice que expire ahí 3 veces después de haber inspirado profundamente y se escoge el mayor valor, ¿no? El mejor valor. Entonces, aquí juegan tres variables. El sexo, por eso en la cajita de este espirómetro viene un papelito, así como viene un papelito en la cajita de los medicamentos, para cuando se prescriben medicamentos, hay una hojita ahí con efectos adversos, etc. Acá también tiene una hojita. Y la hojita tiene dos cuadritos. Un cuadrito para hombre, otro para mujer. Ahí ya va la primera variable, que es sexo. En el cuadrito, en la vertical, tienes la talla y en la horizontal, la edad. Entonces, por ejemplo, usted cruza información, estamos frente a un joven varón que mide, no sé, 1,70 m y pesa 85 kilos. Entonces, ustedes cruzan ahí, buscan la tabla de varón y cruzan la talla con la edad. Y ahí el valor que les va a salir, por decir que sea 400 cc, por decir algo, ¿no? 400 mililitros. Ese es su flujo expiratorio pico, o sea, el 100%, ¿no? Ese es el 100%. 400. Si sopla 800, quiere decir que tiene el doble, ¿no? Y si sopla 200, quiere decir que tiene 50% del predicho, del precalculado o del preestimado. Son sinónimos que siempre les vienen en los exámenes y a veces o no se acuerdan o se confunden. Entonces, es muy sencillo esto del flujómetro. Se dice que valores menos del 80% de predicho demuestran obstrucción de vía aérea, ¿no?
Y también hay un término que es variabilidad, ¿no? Variabilidad dice que la variabilidad mayor del 20% también demuestra asma. ¿Qué cosa es la variabilidad? Aquí tenemos un cuadrito que en otros países, y acá algunos médicos también, en la consulta privada sobre todo, no sé si en algunos hospitales hagan esto, les dan a sus pacientes, ¿no? Y ustedes ven los días ahí, ¿no? Dice enero 18, 19 días. Y para cada día hay dos mediciones, dice 7 a.m., 7 p.m., 7 a.m., 7 cada día. Entonces, cada día se hacen dos mediciones, ¿no? Este, esto lo hace una persona con su flujómetro, puede ser el niño, ¿no? Que lo haga y va anotando en un cuadrito, ¿no? Y en la vertical, ahí está, por ejemplo, la mayoría de esos puntos negros está entre 200 y 300, ¿no? Entre 200 y 300. Y ahí dice zona roja, zona amarilla, zona verde, ¿no? Si está en la zona verde no está en peligro, ¿no? Dice, puede ser entre 80 y 100% del predicho, ¿no? De lo que sopla el predicho del flujo, de la flujometría. Está en amarillo, está entre 50 y 80%, y en zona roja está menos del 50% del predicho o precalculado. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para determinar con anticipación que probablemente el paciente va a comenzar a hacer una exacerbación de su asma, ¿no? Valores cuando comienzan a caer es preludio de que en las siguientes horas o pocos días el paciente va a hacer una exacerbación. Entonces, para cada día hay un valor, que va a haber un valor máximo, un valor mínimo, de tal forma que la variabilidad es una variación entre uno y otro valor más del 20%, ¿no? Entonces hay como una formulita, pero que significa eso que les estoy diciendo, que es el valor mayor menos el valor menor, dividido entre el valor mayor y multiplicado por 100. Eso es una variabilidad, ¿no? Variabilidad mayor del 20% usando flujómetros. No se olviden, esto es flujometría, esto no es espirometría. Podemos diagnosticar asma, ¿no? O sea, podemos hacer diagnóstico de obstrucción, que es lo que nos falta para apoyar nuestro diagnóstico clínico, ¿no? Que lo hemos obtenido preguntando y examinando, ¿no? Muy bien. Entonces hay dos formas de demostrar obstrucción, por espirometría y por flujometría. La clasificación de asma, probablemente hay dos clasificaciones que se manejan. Hay una clasificación que tiene que ver con la intensidad de los síntomas y la persistencia de ellos a través del tiempo. Y ahí probablemente alguno habrá visto o sus profesores les habrán dicho, ¿no? Que hay un asma intermitente, que quiere decir que a veces tiene, a veces no tiene broncoespasmo. Y después ahí vienen los asmas persistentes, que quiere decir que casi todo el tiempo está con problemas. Tenemos un persistente leve, un persistente moderado, un persistente severo. Ahora, eso no lo estoy poniendo, porque si bien es cierto, existe y es útil, antes esa era la clasificación de asma, pero hace unos años, probablemente unos 15 años, algo así, se optó porque la clasificación del asma mejor está en relación al control de la enfermedad, ¿no? Toda enfermedad crónica no se cura, obviamente no se cura, se controla, se controla. Y entonces, la esencia de una enfermedad crónica es el control para el médico, ¿no? Al menos alcanzar el control de la enfermedad. No se cura porque el paciente puede haber tenido problemas de broncoespasmo hasta los 15 años y después ninguno, ¿no? Y el paciente ya tiene 50 años y claro, como no le viene nada, dice, yo ya me curé el asma, pero pasan 2 o 3 años más y le vienen un montón de situaciones estresantes, más desencadenantes, todo junto y puede reaparecer después de 20, 30 años el asma, ¿no? Por eso dice que eso no se cura, eso solo se controla nada más. Obviamente no los 20, 30 años va a estar usando medicación, ¿no? La medicación para asma, ahora vamos a ver, sobre todo los antiinflamatorios, son 1 o 2 años en forma constante, y después se retira y se observa a los pacientes, ¿no? En fin, entonces el asma se controla, ¿no? No, si algún médico le dice yo le voy a curar el asma, les está engañando, porque el asma se controla, ¿no? Hasta ahora no hay un medicamento que yo tome y cure el asma, ¿no? Ahora, hay muchas madres, sobre todo, que se estresan mucho cuando se enteran de que su hijo es asmático, o que no quieren reconocer que su hijo es asmático. Entonces, ese es un gran problema. Yo generalmente les digo esto, ¿no? Si ustedes en las Olimpiadas toman un poquito de atención, mucho, y por la red, etcétera, se puede conocer eso. Muchos de los ganadores de medallas de bronce, plata o oro, muchos, ¿eh? Bastante, son asmáticos bien controlados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta enfermedad se puede controlar, la mayoría se controla muy bien. Tan bien que su hijo o el paciente puede ser campeón olímpico de algo, ¿no? De cualquier deporte.
Y en las próximas elecciones, perdón, las próximas Olimpiadas, busquen y van a ver que muchos de esos ganadores son asmáticos. Bueno, esto que les he comentado es que la clasificación actual del asma se basa más en el nivel de control que en la severidad, ¿no? Por eso, actualmente el asma se clasifica en tres: controlada, parcialmente controlada y mal controlada. También se puede usar la otra clasificación, pero cuando uno quiere hablar de severidad de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la controlada? Aquí tenemos sus dos, cuatro, cinco, seis ítems que definen una u otra, ¿no? Entonces, síntomas diurnos, ¿no? Ninguno o menos de 2 días a la semana, ¿no? Para controlar. Yo voy a hablar sobre controlada y después parcialmente controlada y después no controlada. Limitación de actividades. En un asma que está bien controlada, no hay ninguna limitación a sus actividades, o sea, al correr, al caminar rápido, al hacer deporte, no hay ninguna limitación. Síntomas nocturnos o despertares por culpa de asma, ninguno. Necesidad de medicación de alivio, que el más conocido es el salbutamol, también le llamamos medicación de rescate, que generalmente son beta agonistas de acción corta, y en nuestro medio solo hay uno, salbutamol. Ninguna o menos, o igual o menos de 2 días a la semana. Ese es para que está bien controlada. Y función pulmonar, el BF1 mayor de 80% del valor teórico. El valor teórico es el predicho, el precalculado, el preestimado, que en esta situación es una espirometría, eso lo da la misma computadora, te da cuál es su 100%, ¿no? Su valor, su predicho, ¿no? ¿En base a qué? En base a que antes de la prueba, minutos antes de iniciar la prueba, el personal que te toma la prueba te pregunta tu talla, tu sexo, tu edad, si fuman, un montón de variables. Eso lo mete a la computadora y la computadora te calcula cuánto debe ser cada parámetro, tu 100% de BF1, de PEF, de capacidad vital, etcétera. Y el PEF, que es el flujo expiratorio pico, menos, perdón, si está controlada, mayor de 80, igual o mayor de 80% del valor, ¿no? Del valor predicho, preestimado, ese que estamos hablando de la tablita, ¿no? PEF es flujo expiratorio pico, ¿no? También puede ser MEF, flujo expiratorio máximo. Máximo, pico, no se olviden, sinónimos, ¿no? ¿Cuándo se dice que está parcialmente controlada? Si hay síntomas diurnos de asma, más de 2 días a la semana, si hay algún tipo de limitación en tu actividad diaria, cualquiera que sea, si hay alguna noche te despiertas por culpa de asma, ¿no? Si hay necesidad de medicación de rescate mayor de 2 días a la semana, ¿no? Y si la función pulmonar está menos del 80%, tanto para el F1 como para el FF. ¿Y qué quiere decir mal controlada? Mal controlada es más, igual o más de tres características del asma parcialmente controlada. Y a la cual se suma abajito las exacerbaciones. En la actualidad, la idea es que todos tengamos el mismo lenguaje para asma, EPO, y no digamos asma aguda, no digamos crisis de asma, sino que en cada evento agudo de estos cuadros, tanto de asma y EPO, recomiendan usar la palabra exacerbación, la cual vamos a tratar de acostumbrarnos a usar. Entonces, exacerbaciones de asma en un paciente con asma bien controlada no tiene. En parcialmente controlada, mayor o igual a 1 al año. Y en una mal controlada, mayor o igual a 1 en cualquier semana, ¿no? En cualquier semana, ¿no? Entonces, esta es la clasificación, me parece fraca, así, yo creo que no hay mucho, pero son solo 6 ítems. Y entonces, esto es lo que se quiere. ¿Qué columna de estas es la que busca el médico lograr? La columna del asma bien controlada. Si tú logras eso que está ahí en tu paciente, si tu paciente está bien controlado, has logrado el objetivo, ¿no? Claro, no solo el médico, la familia, porque la familia es la que compra la medicina, la que tiene que inhibirse de comer cosas, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Al niño nomás no le vas a decir no tomes gaseosa y el niño agarra el refrigerador y el papá tiene un litro de Coca-Cola, ¿no? Eso no es justo, ¿no? Entonces toda la familia se sacrifica realmente cuando quiere que un niño mejore, ¿no? Sobre todo si son cuadros un poco fastidiosos de asma, ¿no? Los cuadros leves se manejan muy fácilmente. Acá están los fenotipos de asma, y aquí parte de la definición le dije que era una enfermedad heterogénea, que se agrupaban grupos de asmáticos de acuerdo a sus características clínicas, fisiopatológicas o demográficas. Y también hay que hacerles notar que dentro del grupo de asma muy severa,
que son menos del 3% de todos los asmáticos, también hay fenotipos que tienen que ver, hay un fenotipo alérgico, otro eosinofílico y otro no células T, que solo lo menciono porque eso ustedes, o sea, aunque sean neumólogos, no es el momento para comenzar a perder el tiempo en eso, tenemos que aprender cosas más prácticas, más sencillas. Y esto, como le digo, estos fenotipos de asma muy severos son menos del 3% de pacientes, ¿no? Y entonces, bueno, se dice que todavía estos fenotipos están en investigación, que necesitan más estudios, pero ya se ha reconocido algunos claramente, ¿no? El principal para nosotros es el asma alérgica, es el fenotipo alérgico, ¿no? Más fácilmente reconocido porque se inicia desde la infancia, tiene historia de enfermedad alérgica, o sea, no solo el niño tiene asma, sino tiene rinitis alérgica, alergia de piel como eczema, alergia a un medicamento, alergia a una comida como mariscos, etcétera, ¿no? También se reconoce porque en el esputo inducido que se le puede hacer al paciente antes de que se le dé el tratamiento, nada, revela una inflamación eosinofílica importante, ¿no? Y porque usualmente responden muy bien a los glucocorticoides inhalados, ¿no? Esas iniciales de ICS es corticosteroides inhalados, ¿no? Como está en inglés. Ya, pero voy a decir aquí de los corticoides, ¿no? Sabemos que son corticosteroides inhalados. Ya, a ver. Otro fenotipo es el asma no alérgica, que son un poco casos, no está asociado obviamente a la alergia, su perfil celular en el punto pueden predominar neutrófilos, a veces algunos eosinófilos, pero y otros tienen pocas células inflamatorias, ¿no? Que se llama paucigranulocítica. Y responden menos bien a los corticosteroides inhalados. Hay un asma de inicio tardío. Ustedes saben, como la mayoría se inicia en la infancia, una persona que viene a los 55 años y tiene síntomas de asma, y después se comprueba que es asma, entonces uno diría es un asma de inicio tardío. Entonces generalmente son adultos, más frecuentes en mujeres. Ahí, como dice ahí, la primera presentación de asma en la vida adulta, tienden a no ser alérgicos y requieren mucho más dosis de corticosteroides para controlar su enfermedad, ¿no? Otro fenotipo es un asma con limitación al flujo aéreo. Entonces, ¿cómo es esto? El asma se define como que hay un flujo aéreo que puede ser reversible. Hay una obstrucción en el flujo aéreo que puede ser reversible. Yo siempre les pongo un ejemplo, ¿no? Para que entiendan. Supongamos que un joven de 18 años está jugando verano, está jugando pelota, a mediodía termina, 1, 2 de la tarde, termina su partido y se va y se toma 2 cremoladas al polo, ¿no? Y obviamente si es asmático, es muy posible que se le cierre. Vamos a poner que se le cierra, ¿no? Tan severo que lo lleva a una emergencia. A las 3 de la tarde está en la emergencia, lo están nebulizando, usando los inhaladores, le han puesto una vía, le han puesto corticoide venoso, le han puesto oxígeno. El paciente está 5, 6, 7 horas. A las 9 de la noche sale de la emergencia totalmente abierto, ¿no? O sea, por eso es que no hay una limitación fija, sino es variable. No es fija, quiere decir que no varía con el tratamiento. Limitación variable es la de la característica de la que con tratamiento se abre totalmente y el paciente está libre de síntomas. Es más, si es santo de su pareja, a esa hora se va a una discoteca a divertirse, ¿no? Tanto le demuestra eso que lo bronco la limitación al flujo aéreo, obviamente con medicación es variable, no puede regresar a lo normal. A diferencia del EPO, que antes se decía que era irreversible y que ahora se dice poco reversible. ¿No? El EPO, cuando tiene una exacerbación, lo tratan todo y después de 1 o 2 días sale mejor, un poco mejor, pero sigue teniendo sus problemas, ¿no? De obstrucción, porque es una obstrucción casi fija al flujo aéreo, ¿no? Bueno, pero este grupo de asmáticos generalmente llega a convertirse así, a parecerse en una época, a tener una opción fija. ¿Qué quiere decir? Que va a la emergencia donde uno dice y no responde bien, no responde. ¿Qué ha pasado? Generalmente es un asmático de larga edad que no ha tenido un tratamiento adecuado con los antiinflamatorios inhalados y que ha llevado su asma a través de los años, ¿no? Y evidentemente eso que ha ocasionado remodelación de la vía aérea, ¿no? Inflamación, curación, ocasiona cicatrización, ocasiona cambios en la mucosa, ocasiona cambios en la fibra escolar, etcétera. Entonces el bronquio se forma, por eso se remodela. Al remodelarse, ya no responde igual a los broncodilatadores. Por lo tanto, se parece, es un asma, pero que en respuesta se parece a un EPO.
Y este grupo generalmente es asma con limitación fija al flujo aéreo. Y asma por obesidad también, que hay una serie de cambios en la obesidad que puede ser es otro fenotipo, ¿no? Sin embargo, estos fenotipos solo les comento algunas más cosas porque el más común, el que debemos saber muy bien, es el fenotipo alérgico. Estos son los fenotipos del asma grave, del asma severo, ¿no? Que últimamente están trabajando mucho los laboratorios porque obviamente quieren introducir sus productos que son los biológicos, que son muy caros y que evidentemente tienen que tener toda la intensidad del mundo en tratar de hacer marketing, etcétera. Y entonces estos fenotipos lo están proponiendo ellos para manejar su biológico. Pero no se olviden, menos del 3% va a requerir este tipo de biológicos. Y más, podríamos usar corticoides sistémicos, evidentemente vamos a tener efectos adversos, pero eso ya lo vamos a ver en el tratamiento. Entonces aquí esos fenotipos de asma grave es asma alérgico, asma eosinofílico y asma neutrofílico, neosinofílico, ¿no? Y bueno, sobre todo estos dos primeros grupos, ¿no? Son grupos que están tendiendo a hacer para usar estos biológicos, ¿no? Pero entendemos que son fenotipos menos comunes. Probablemente los neumólogos solo nos cruzamos a veces con el menos de ustedes que van a hacer otras especialidades. Lo que a mí me interesa es que sepan mucho y muy bien el fenotipo alérgico, ¿no? Y la mayoría de esta presentación es esa. El tratamiento es sencillo, tiene objetivos. Ya me están escuchando hace rato. El objetivo del tratamiento es alcanzar el control de la enfermedad. El control de la enfermedad. Y minimizar los riesgos pues, de exacerbaciones, los riesgos de que pueda tener al final, como hemos conversado, una limitación fija al flujo aéreo, ¿no? Y de disminuir los riesgos o minimizar los efectos adversos del tratamiento, ¿no? Y los tipos de medicación son solo dos en general, controladores y aliviadores. Controladores como aquellos que de alguna u otra forma influyen en la historia natural de la enfermedad, logrando el control de la misma. Y los aliviadores son solo calmantes, ¿no? Nada más que calmantes. Si hacemos, yo siempre hago esta comparación de una infección urinaria, por ejemplo, una chica con infección urinaria, está con fiebre todos los días. Y bueno, yo solo le doy un calmante, le doy paracetamol y le quito la fiebre, pero pasa el efecto y va a volver a hacer fiebre. ¿Por qué? Porque no estoy influenciando sobre el fondo de la enfermedad. Tendría que usar antibióticos para tratar eso. Algo así es esto, ¿no? Los controladores es un símil del antibiótico que controla la enfermedad, los aliviadores es un símil del paracetamol que calma solo la fiebre. Evidentemente los aliviadores que solo son calmantes, digo solo, pero en realidad son importantísimos porque nos pueden salvar la vida, ¿no? O sea, en un ataque agudo tienes que usar ese tipo de medicación, no puedes usar un controlador, no te va a salvar la vida. Ya después, para controlar la enfermedad lo usarás, pero los aliviadores, si bien es cierto, son solo calmantes, no hay que despreciarlos por eso, porque salvan la vida en situaciones de exacerbaciones severas, ¿verdad? Y también muy similar a lo de una infección urinaria, el costo, ¿no? El costo de un paracetamol, un blister, 2 soles, en cambio un antibiótico, una infección urinaria me cuesta 100 soles. Y acá igual, los controladores tienen un costo mayor. Los antiinflamatorios, que son nada más para aliviar, que el más conocido es el salbutamol. Entonces, los tratamientos controladores generalmente quienes son medicación que son administradas en forma diaria. Cuando ya uno decide administrarlos, generalmente se administran en el plazo de un año, puede ser hasta 2 años, ¿no? En forma diaria. Y después de eso se retira y se ve la respuesta, a ver cómo qué pasa, ¿no? A veces pasan años, no reaparece la enfermedad, a veces pueden pasar unos pocos meses y por qué razón reaparece la enfermedad. Entonces, a la cabeza están los grupos corticoides inhalados, ¿no? Y sistémicos. Sistémicos quiere decir que usted los toma y pasa a todo el sistema, ¿no? Por ejemplo, toma una pastilla, una prednisona y pasa. O le ponen una ampolla a la nalga, a la sangre, pasa toda la sangre. O a la vena, lo mismo, no son sistémicos. Evidentemente, eso si se usan por mucho tiempo, estamos hablando de un año también, ¿no? Pero los sistémicos generalmente se pueden usar 2 o 3 meses. Van a traer efectos adversos que el paciente tiene que conocer, tiene que saber, ¿no? Y evidentemente sopesar eso, ver la posibilidad de que se muera. Porque este grupo de pacientes que necesita esto, que son los asmáticos severos, menos del 3% de casos, están acá en la emergencia con cuadro severo. Uno de esos podría fallecer ese paciente.
Así que tener algunos efectos adversos por corticoide sistémico versus morirse, yo entiendo que muchos prefieren usar eso. Ahora han salido los lógicos, pero no están al alcance de la mayoría de personas, ¿no? Solo con seguros o los compras directamente por el costo muy alto, ¿no? Muy alto, no hay accesibilidad. Pero entonces, ¿qué ofrecemos de tratamiento a un paciente? Corticoide sistémico, que sí controlan la enfermedad, pero traen efectos adversos. También tenemos antileucotrienos, que no se sabe, los leucotrienos son moléculas inflamatorias, la enfermedad es una enfermedad inflamatoria, y hay que darle antiinflamatorio para resolver el problema, así que tenemos los antileucotrienos. Después combinaciones de glucocorticoides inhalados con beta-2 agonistas de acción prolongada. En este momento les voy a decir que hay dos formas de abrir un bronquio, o estímulo simpático o bloqueo al parasimpático. En ambas se usan mucho, van mejor mucho los estimulantes del simpático, o sea, los beta-2 agonistas. Y el ejemplo de ambos casos, de estimulantes del simpático, de inhibidores del parasimpático, hay de acción corta y de acción larga, en ambos casos. El de acción corta, por ejemplo, el beta agonista de acción corta más usado es el salbutamol. Y el bloqueador del parasimpático de acción corta más usado es el bromocriptol. Ya hablaremos ahora de lo de acción prolongada, ¿ya? Para que le voy a hacer una introducción. También se puede usar un tiotropio. El tiotropio es un antimuscarínico, es un bloqueador del parasimpático de acción prolongada. Y finalmente, lo pongo al final, no porque no sean importantes, sino, como le digo, está indicado en reducido número de pacientes y encima solo lo van a adquirir aquellas personas que lo puedan hacer a través de su seguro o a través de un recurso económico importante, ¿no? Ahí están diferentes, son anticuerpos monoclonales, ¿no? O sea, son anti-IgE, anti-interleuquina 5, anti-interleuquina 5 y receptor de la interleuquina 5, anti-interleuquina 4 y de su receptor, etcétera, ¿no? Hay varios. Ahora vamos a ver, una mirada más como para que sepan que existen y que por lo menos estén informados. En cuanto al tratamiento, esto es lo principal. Yo esto lo he sacado y lo he puesto así y se lo voy a leer tal cual y en forma bien detenida para que se les meta bien en la cabeza. Los glucocorticoides inhalados son la medicación controladora más efectiva actualmente disponible en todo el mundo. Ya, no se olviden de eso. Entonces, tenemos por otro lado los que calman nomás los síntomas de broncoconstricción, los síntomas de hambre, que son los aliviadores. Son medicamentos usados en base a la necesidad. Uno le dice al paciente, solo lo vas a usar si sientes que el pecho se te cierra, que te aprieta el pecho, que te falta el aire. Uso condicional nada más. Evidentemente actúan muy rápido para revertir el broncoespasmo y aliviar los síntomas, ¿no? Son muy importantes también, o sea, no porque sean aliviadores no van a hacer, le vuelvo a revertir, eso lo sacan al paciente de su problema. Claro que horas después o días después reaparece porque no están manejando el fondo, ¿no? ¿Cuánto el aliviador más común es salbutamol? ¿Cuánto demora el salbutamol en actuar? Empieza a actuar a los 2 minutos. Es rápido, estamos hablando de inhaladores. Y el efecto máximo es a los 15 minutos. Por eso es que cuando se hace una espirometría y después se hace un test de broncodilatación y se le hace inhalar 4 disparos de salud al paciente, le tiene que revertir la espirometría a los 15 minutos. ¿Por qué? Porque a los 15 minutos es el efecto máximo de salbutamol. Ya. ¿Qué más son otros medicamentos que son como calmantes, aliviadores? En los últimos años las guías han hecho o han recomendado, se dice, que no solo se use el salbutamol, sino que se use un inhalador que tenga un corticosteroide inhalado a baja dosis junto con un formoterol. ¿Por qué formoterol es un broncodilatador de acción prolongada? Siendo de acción prolongada, tiene una característica que actúa rápido. Tan igual casi a los 4 o 5 minutos, casi igual que el salbutamol. Entonces va a aliviar los síntomas. Y más a ello, en la guía dice que, y si junto con eso ya le metemos el antiinflamatorio inhalado, ya el paciente no se va a olvidar de usarlo y así siempre lo va a usar, ¿no? Por eso es que mezclan estos dos. El corticoide de baja dosis, el único que está asociado generalmente al formoterol es la budesonida. Y esta budesonida combinada con formoterol tiene una marca, y esa marca es costosa.
Entonces, ahí la guía, evidentemente, y sepan desde ahora que la mayoría de guías están influenciadas en poco o en mucho por la parte económica de las transnacionales, ¿no? Entonces, aquí usar este corticosteroide a baja dosis unido a formoterol, que puede costar en las farmacias 130, 140 soles, comparado con un salbutamol que cuesta 10 soles, evidentemente, o sea, la gente va a salbutamol, ¿no? Entonces, pero las guías nos indican, yo se los tengo que enseñar porque tienen que dar examen. Y bueno, la justificación de que va metido ahí junto en el antiinflamatorio. Sí, pero si yo tengo, a ver, si tengo que usar 10 veces el inhalador en un día, le voy a meter demasiado corticosteroide, demasiado. Y también si yo tengo tres o cuatro episodios de asma en un año, voy a usar solo antiinflamatorio 3 o 4 veces, lo cual no me va a servir absolutamente para nada. O sea, entonces, hay cositas que ellos dicen a favor, pero que nosotros le vemos también en contra. Entonces, siempre les digo a los alumnos que, si bien es cierto, trabajamos con estas transnacionales, trabajamos con la investigación, nos pueden llevar a comer, el viaje, todo, pero la única defensa que tenemos contra la información que ellos nos dan es el conocimiento, ¿no? Que lo adquirimos a través de otras vías, ¿no? Tenemos nuestras fuentes, ¿no? Nuestras revistas, qué sé yo, pues estamos, por ejemplo, en neumología, ¿no? Estamos en Occidente, no voy a hablar nada de Oriente, Occidente, no estamos, la de la Sociedad Americana de Tórax, que son dos o tres, tórax, estamos hablando de las guías españolas, de los archivos de bronconeumología, etcétera. Tenemos nuestra información y no nos podemos dejar engañar por los laboratorios. Que uno quieran dar está bien. Ahora que nosotros cedamos de esas expresiones, doctor, yo iba viaje y tú no recetas nada de mi producto. Recording in progress. ¿Qué es eso? Ahí se está grabando. Y entonces ustedes dicen, no, bueno, tú no me has condicionado, tú me has invitado al viaje. ¿No? Yo esto lo puedo recetar, pero tiene sus indicaciones. En determinados pacientes, no en todos. Entonces, la única defensa contra eso es el conocimiento, ¿no? Así que no digo que estén peleados con los laboratorios porque trabajamos en conjunto, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado de que no dominen nuestra receta, ¿no? Que siempre primero va a ser el paciente, siempre. Y probablemente es lo que nosotros hemos escogido esta carrera desde niños, no por vocación. Listo. Entonces, medicamentos aliviadores. Está el salbutamol, que ya le hemos visto. Primero he mencionado el salbutamol, que es un beta 2 agonista de acción rápida, que es un SABA, que está acá en segundo lugar, porque la guía recomienda que en primer lugar esté esa combinación que hemos hablado, ¿no? Así es. En nuestro medio solo tenemos 3 antiinflamatorios inhalados, para suerte, ¿no? 3 antiinflamatorios inhalados, fácil. Beclometasona, budesonide y fluticasona. Y de menos a más, la que salió primero, la beclometasona, tiene tiene un efecto importante, ¿no? Como antiinflamatorio. Evidentemente la budesonide es más potente y la fluticasona lo es más. Sin embargo, la mayoría de asmáticos, entre leves y moderados, se controla bastante bien con beclometasona, así que en pocos casos probablemente necesitemos de los otros, ¿no? Y aquí, sí, esto se lo tienen que aprender de memoria, es qué cosa es una dosis baja de estos 3 antiinflamatorios, que es una dosis media, que es una dosis alta. Porque cuando veamos tratamiento hay cuadritos donde dice, para este grupo usamos dosis baja de corticoides, para este otro grupo usamos dosis alta. Entonces, este cuadrito es el que se tiene que grabar. Y no se olviden que está en mcg, en microgramos, no en miligramos, no, microgramos. Todos son inhalados, aquí no hay jarabe, no, todo es inhalado. Todas estas cosas inhaladas 1000 veces mejor que jarabe, que pastilla, aunque las mamás tengan miedo, hay que explicarles que la gran ventaja es que esto va solo a los bronquios, no va a otra parte del cuerpo y no le va a provocar efectos adversos en otra parte del cuerpo. Solo va a los bronquios. Y como solo va a los bronquios, y hay una tecnología que son los inhaladores, los discos, hay un montón de aparatitos que también vamos a ver ahora. Entonces, estos aparatitos hacen de que esta medicina llegue muy bien al fondo de los bronquios, donde tiene que actuar, ¿no? Y como es directo a los bronquios, las dosis son más bajitas, son menos dosis, por estar en microgramos.
una pastilla, por ejemplo, de un antiinflamatorio, una prednisona, está en miligramos, no está en microgramos, en miligramos. Entonces, beneficios de esto, de estos corticoides inhalados, poca dosis, microdosis, llega directo al sitio, ¿no? No tiene que llegar. Y es fácilmente, fácil uso, se puede cargar en el bolsillo, etcétera. Entonces tiene muchas ventajas, pero hay que explicarla, porque la mamá lo primero que les va a decir, no, eso es droga, eso me han dicho que lo acostumbra, eso le hace mal a mi hijo, de frente le va a decir, ¿no? Entonces hay que explicarle, hay que tomar un tiempo, parece. Entonces, aquí tenemos, estos son los dos grupos de calmantes, de aliviadores. Les dije que había estimulantes del simpático y ahí están arriba beta 2 adrenérgicos y bloqueadores del parasimpático, ¿no? Que están antagonistas muscarínicos, ¿no? Los receptores de parasimpáticos son colinérgicos o muscarínicos, que se dice, ¿no? Se puede decir antagonistas muscarínicos, antagonistas colinérgicos, como quieran. Entonces, en ambos casos, como ven ahí, hay de acción corta y de acción larga. Los beta saben es de acción corta, saludamos fenoterol. Fenoterol ya lo usamos porque es mucha taquicardia, había problemas con algunas arritmias, o sea que solo saludamos. Y de acción prolongada están los LABA, que son los beta agonistas, las iniciales, no en inglés, beta agonistas de acción prolongada. Y el primero que salió el salmeterol, después salió el formoterol, después el vilanterol, el betacaterol y ahora hay como 5 más. Pero hay el mercado es así, ¿no? O sea, uno va escogiendo y va quedando lo mejor. Y de los bloqueadores parasimpáticos de acción corta, ya le dije, el bromomipatropio. Nosotros le decimos SAMA, LAMA, LABA, así hablamos, ¿no? Por eso les he puesto ahí entre paréntesis, para que un poco se empiecen a acostumbrar. Y los de acción prolongada, que es el teotropio, es el más usado, el hipopirronio también está empezando a ser usado, van a entrar dos más también. Así que van a venir más de estos productos. ¿Por qué vienen estos productos? Porque Lima es una ciudad donde hay mucho asmático. Algunos tratamientos algunos tratamientos que son abreviaturas, ¿no? Estos tratamientos para la hora que manejemos los tratamientos. No. Sí, perdón, ¿alguien me quiere decir algo? No, ya. Entonces, el ICS, ya sabemos, corticosteroides inhalados, OCS, corticosteroides orales. Estamos hablando de corticoides orales. El más usado, la más prednisona, el oral. Se puede usar dexametasona en dosis equivalentes también, no hay ningún problema. Después tenemos los ABA, que son los beta-agonistas de acción corta, los LABA, que son beta-agonistas de acción larga, los antagonistas del receptor de leucotrieno, que simplemente los llamamos antileucotrieno, pero en realidad son antagonistas del receptor de los leucotrienos. Y el último que no hay, que es inmunoterapia, que no hay en nuestro medio de inmunoterapia, es el igual contra ácaro, no lo voy a pasar. Este cuadrito, si entramos a la parte de tratamiento, este cuadrito es interesante, aunque a veces no le da mucha importancia. Disculpen que esté en inglés, pero creo que todos podemos entender ¿no? Entonces, es un cuadrito, es un círculo, pero que quiere decir que uno tiene que ver con el otro y viceversa, ¿no? Va girando la cosa y va uno detrás de otro, ¿no? Y en celeste está, dice evaluación, después hay en color beige que dice ajuste, ¿no? Un ajuste del tratamiento, ¿no? Y después hay evaluar ese ajuste que has hecho, ¿no? Evaluar la respuesta, ¿no? Al ajuste que has hecho. Entonces, tanto el diagnóstico como los ajustes, ¿en dónde se hacen? En las visitas frecuentes al médico. O sea, yo no voy a poder manejar un asmático si solo me lo llevan 2 veces al año. Imposible, ¿no? Al inicio probablemente lo citaré al mes, ¿no? Y después cada vez un poquito. Pero siempre lo tengo que estar viendo, al menos durante el primer año, ¿no? Hay algunos que lo citan al menos a los 15 días y al mes y así, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar de controlar un asmático? Tiene que llevarlo a controles, el papá, el familiar o el asmático si es adulto y solo, no sé. Pero sin esos controles es imposible. Vuelvo a repetir, no puedo controlar un paciente. Con 3 visitas al año no voy a poder controlar. Hay veces dice, doctor, pero yo lo llevo donde esté y no. Sí, pues, pero hay que explicarles estas cosas, ¿no? Que en los controles se ven una serie de cosas. En la visita inicial, que corresponde a la parte celeste, en una visita inicial generalmente podemos hacer, podemos confirmar el diagnóstico, le podemos hacer un flujómetro, conversar sobre sus síntomas, etcétera, cómo controlarlos, sobre comorbilidades, enseñarle técnica inhalador, etcétera. En una primera visita
y entonces y explicarles qué objetivos lograr. Pero en los controles se va viendo ya la respuesta al tratamiento, los, los factores, las comorbilidades, cómo están interactuando en el paciente, ¿no? Si hay efectos adversos, qué estrategias, aparte de farmacológicas. En una visita de 20 minutos no le puedo explicar todo sobre el asma, que es un mundo, ¿no? Entonces hay otras estrategias no farmacológicas, ¿no? Ahí evidentemente pueden ser útiles, ¿no? También ahí se realizan los controles de educación, no solo al paciente, sino a los familiares también. Y evidentemente se regula la medicación del asma, ¿no? Y después tiene que haber la siguiente visita, uno va viendo cómo va lo que ha enseñado, lo que ha corregido, cómo va evaluando eso, ¿no? Y cómo lo evalúa a través de síntomas, a través de si hay efectos, si hay exacerbaciones o no, o sea, si hay crisis o no, los efectos adversos, comienza a preguntar, puede medir la función pulmonar y irle enseñando a la gente, mira, acá tu capacidad vital está mejorando, tu relación de fondo ha mejorado, etcétera, etcétera. Y evidentemente tiene que ver eso también con la satisfacción del paciente, ¿no? En la medida que uno obtiene resultados y se los muestra al paciente, el paciente va a estar contento pues, con su mail, ¿no? Así que este circulito, que parece algo, a veces en los tratamientos pasa un poco desapercibido, quizás sea lo más importante, porque para lograr un control de la enfermedad, lamentablemente se hace falta varias visitas, ¿no? Este, de una vez que uno, por ejemplo, ha llegado a controlar el asma del paciente con una dosis X de un antiinflamatorio inhalado, lo que tiene que hacer es tratar de bajar esa dosis para saber cuál es la dosis, cuál es la mínima dosis con la cual yo puedo controlar la enfermedad en un paciente determinado, ¿no? O sea, llego a controlar la enfermedad y después comienzo a bajar el corticoide para saber cuál es la mínima dosis de corticoide inhalado con el cual en ese paciente yo puedo controlar la enfermedad. Ahora, ¿cómo lo bajo los corticoides? Mínimo cada 3 meses. No puedo bajarlo de un mes a otro, no. Mínimo tiene que pasar 3 meses. Vamos a suponer que en 6 meses yo logré el control de la enfermedad. Listo, entonces y ahora quiero ver el mínimo, ¿no? Tiene que pasar 3 meses para yo ir bajando. Bajo y sigue controlado, sigo bajando, ¿no? Así, pero cada 3 meses, no anual. Esto tiene que ver con el tratamiento. Y es una visión, aquí hay pasos, ¿no? Es una escalera con pasos, ¿no? Como peldaños, ¿no? En donde obvio el peldaño más chiquito es algo muy leve, un asma muy leve que se controla con muy poca medicación. Y obviamente el último peldaño es un asma más severo, ¿no? Y en todos ellos, abajito, hay una franja celeste donde dice aliviador, ¿no? Que ahí dice, puede ser un SABA, que ese es el salbutamol baratito, o puede ser la combinación que les dije, ¿no? Un corticosteroide inhalado más un SABA, ¿no? Que es el formoterol, pero que el costo es alto, ¿no? Ya eso hemos hablado. Entonces, paso por paso, uno va viendo aquí, uno simplemente observando los dos cuadritos puede ver que paso a paso se va aumentando, por ejemplo, la dosis, ¿no? Dice corticosteroide inhalado de mantenimiento, dosis baja, después dice dosis media, después dice dosis alta, ¿no? Y ya le puse el cuadrito anterior, qué cosa es dosis baja, media. Para los únicos 3 antiinflamatorios inhalados que hay en nuestro medio. Aquí el siguiente cuadrito va a estar un poco más claro en quién usar, porque arribita de cada peldaño está más o menos en quién usarlo, ¿no? Por ejemplo, ahí dice el primer paso, el segundo paso, ¿no? Entonces, etcétera. Vean, por ejemplo, la primera, lo que está arriba, ¿no? Como primera parte de la diapositiva. Y por ejemplo, dice si los síntomas son menos de 4 días a la semana, ¿no? Entonces puedo usar, dice ahí, en base a necesidad. O sea, dice need only, ¿no? En base a necesidad puedo usar esa combinación que me recomienda, corticosteroide o salbutamol, pero en base a necesidad, solo cuando se le cierra, si no, no. Por eso hay pacientes como le digo, doctor, yo al año tengo 5 veces más, no necesitas usar antiinflamatorio inhalado, nada más necesitas tu salbutamol, ¿no? Cuando se te cierra y después no. O sea, no todos los asmáticos requieren tratamiento todos los días, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el paso 3 sí ahí ya dice una palabra que dice dosis baja de mantenimiento. Mantenimiento quiere decir que todos los días lo va a usar. Todos los días lo va a usar durante, como le digo, promedio un año, puede ir a 2 años algunos, ¿no?
Entonces, este ya no es condicional, sino se empieza por dosis bajas de corticosteroide, el cual está unido a formoterol a dosis bajas, ¿no? Y después así, ¿no? Y va subiendo. Y por ejemplo, en el paso 5 dice a todo lo anterior, al corticoide inhalado a dosis media o dosis alta, al formoterol, etcétera, le agregan, dice, adicionar un LAMA. Un LAMA es un antagonista muscarínico de acción prolongada, ¿no? Que generalmente en nuestro medio hay dos nomás, más tiotrópico y copirrona, ¿no? Y después, de acuerdo al fenotipo, pueden usar terapia biológica. En realidad, por eso le digo siempre, esta terapia biológica solo es para casos muy severos, ¿ya? Pero es el paso 5, los asmas más severos, ¿no? Que no se han podido controlar con nuestras herramientas, con el corticoide inhalado a dosis altas, mezclándolo con beta-agonista de acción prolongada. Y en todos ellos, siempre, en cada escalón, siempre, en base a necesidad, el salbutamol o la combinación propuesta por la guía, que es corticoide inhalado a baja dosis con formoterol. Listo, esto es para que lo revisen. Esta es la terapia biológica, solo le voy a hacer algunas, ya que como está muy en moda, muy de boga, ¿no? Entonces todo el mundo quiere darle. No, no, esto no se usa en todos los formatos, vuelvo a repetir. Entonces, el primer anticuerpo monoclonal que vino acá al Perú fue el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra la inmunoglobulina. Estamos hablando que es un asma alérgico, por eso es un anticuerpo monoclonal. Entonces, como ven ahí, no, o sea, no voy a leer todo, pero es una medicación, son ampollas que se aplican de forma subcutánea, se aplican cada 2 semanas generalmente y pueden aplicarse hasta 4 meses por lo menos, ¿no? Y poco a poco aplicando cada 15 días, ¿no? La concentración, bueno, es de 150 miligramos de lo molecular, ¿no? Y evidentemente lo anterior es lo que estamos diciendo en quien se usa, solo en casos severos, que todo nuestro armamental previo ha fallado. Y no solo que ha fallado nuestro armamental previo, sino que condiciones que pueden exacerbar el asma han sido corregidas. Por ejemplo, si tiene reflujo gastroesofágico, tengo que corregir antes de estar usando dosis aumentadas de corticoides, peor biológicos, tengo que corregir el reflujo, ¿no? Obviamente para el gastro, pues, no, pues tengo que hacer intervención. Si es un paciente extremadamente ansioso, que tiene depresión, tiene que tener una visita con psiquiatría, ¿no? Ellos me tienen que ayudar con su medicación para controlar la enfermedad. Y así hay factores, hay comorbilidades que tengo que corregir antes de estar recetando cada vez corticoides de dosis más altas o peor aún, biológicos, ¿no? Entonces, claro, la fácil es recetar de biológico, ¿no? Porque eso no es así. O sea, no se olvide, primero tengo que corregir, tengo que hacer un buen diagnóstico, tengo que hacer un buen tratamiento y corregir todas las condiciones. Por ejemplo, si el cuarto de dueño es un cuarto que hay 150 cosas, zapatos, ropa, computadora, cuadros, libros, revistas, periódicos, todo eso tiene que salir. El cuarto de un asmático alérgico es un cuarto franciscano, su cama, su velador y 4 o 5 cosas nada más, para que todos los días se pueda trapear, no barrer ni aspirar, trapear. Y a las 4 o 5 cosas que hay pasarle al paño húmedo, un trapito, un paño húmedo y quitarle el polvo de casa. Es simplemente ese hecho mejora un montón los síntomas del paciente, aunque no lo vean. Si hay cortina, sacar la cortina, pues poner persiana y todos los días a la persiana le puedo pasar un pañito húmedo y le quito el polvo. La cortina tendría que subirla, eso empeoraría aún más. ¿No? Entonces, todo eso tengo que corregir antes de estar recetando productos carísimos, ¿no? O estar subiendo la dosis de corticoide al lado, que de alguna u otra forma al paciente no le conviene, preferible que es una dosis baja que una dosis alta, ¿no? Y como todo producto tiene sus reacciones adversas, ¿no? Les he dicho que es subcutáneo, entonces hay zona, en la zona de aplicación puede haber dolor, inflamación, rubor, calor, etcétera. También puede haber artralgia, puede haber una reacción anafiláctica. No está exento de reacciones adversas. O sea, no crean todo lo que le pintan en los laboratorios. Hay varios anticuerpos monoclonales. Les he dado la primero, que es más común que puedan encontrar en nuestro medio. Y en los últimos años han estado saliendo todos estos y vendrán más, ¿no? Vendrán más. Entonces son anticuerpos monoclonales contra interleuquina 13, contra la interleuquina 4 y la 13 combinados, contra la interleuquina 5, contra el receptor de la interleuquina 5.
Entonces ahí vienen los nombres, no, no creo que se deban aprender eso de memoria, ¿no? Simplemente que sepan que existe y que sepan en quién se va a usar, ¿no? Entonces, avanzamos porque ahora, siempre los asmáticos y los médicos y los padres tienen miedo de las crisis, ¿no? O sea, de las exacerbaciones. Y aquí están en 2 o 3 diapositivas cuáles son los factores de riesgo para esas exacerbaciones. Esto basta leerlo, creo, porque es extremadamente comprensible, ¿no? O sea, un factor de riesgo para que un paciente haga una crisis es que su asma no esté controlada. O sea, simplemente eso. Basta que no esté controlada el riesgo de crisis. Que use en forma excesiva un beta-agonista, o sea, su salbutamol, que lo use en forma excesiva. ¿Cuándo es usar excesivamente, ¿no? Este beta-agonista, o sea, si usa más de un caníster por mes, eso es demasiado, quiere decir que la enfermedad no está controlada. Un caníster tiene 200 disparos, o sea, 200 dosis. Una cosa es 200 dosis y otra cosa es su concentración, ¿no? En el inhalador, el salbutamol, la concentración es 100 microgramos, pero 200 dosis es lo que contiene el caníster. Otro factor de riesgo es uso inadecuado o mal prescrito de corticosteroides inhalados, ¿no? Mala técnica inhalatoria, eso es obvio, un bajo BF1, sobre todo si el BF1 está por debajo del 60% del predicho, quiere decir que está recontra cerrado. Si está cerrado, quiere decir que está muy posible que pronto te haga una crisis, ¿no? Una exacerbación. Elevada reversibilidad broncodilatadora, que significa lo mismo. Si hay mucha reversión, quiere decir que el bronquio está muy cerrado, ¿no? Si revierte 20, 30%, que ese bronquio está recontra cerrado y está predispuesto en cualquier momento a hacer una crisis, ¿no? Problemas, ahí está el último, pero quizás sea lo más importante en la forma de vivir que tenemos ahora. Problemas psicológicos, socioeconómicos. En adultos, por ejemplo, esta clase de asma de adultos toca algunos ítems en niños, pero es de asma de adultos. Cuando ustedes lleven asma de niños va a ser en pediatría, ¿no? Hay casi muchas cosas van a ser similares, pero tienen características en niños en especial. Entonces, problemas psicológicos en adultos se lo vemos a diario, probablemente en nuestros padres, problemas económicos, problemas de divorcio, problemas legales con empresas, con despidos. O sea, eso hay que tratar de alguna forma controlar, porque si no el asma pues sigue, ¿no? Y uno comienza a usar cada vez más dosis. Si esto no está controlado, manejado por lo menos en parte, ¿no? Hay personas que no piden ayuda, no quieren resolver sus problemas solos y se están ahogando a veces en un vaso de agua, ¿no? Entonces todo esto tiene que ser manejado por el médico, evidentemente el médico deriva a su paciente, hace consultas al gastro, al psiquiatra, al psicólogo, en fin, ¿no? El neumólogo es el director de orquesta en esta enfermedad, ¿no? Otros factores de exacerbación, si hay exposición a alergenos, a tabacos, obviamente, ¿no? Comorbilidades, obesidad, rinosinusitis, la sinusitis y las infecciones de fosas nasales predisponen a la crisis de asma, ¿no? Y bueno, alergias a alimentos, etcétera. Si hay mucha eosinofilia en el hemograma, ¿no? Si el feno es una prueba que mide el óxido nítrico, NO es óxido nítrico, ¿no? Y F es fracción estirada de óxido nítrico, ¿no? Feno, ¿no? Como feno. Generalmente el paciente le hacen retirar óxido nítrico y después lo que bota se mide y bueno, hay unos porcentajes. Esto no es una cosa que en asma tenga que ser 100%, pero les estoy explicando, esto tiene que ver en los pacientes que tienen inflamación crónica, el feno generalmente está elevado, ¿no? O sea, la eliminación, la liberación de óxido nítrico es mayor que uno que no tiene inflamación. En el embarazo sí puede empeorar, pero también es verdad que a veces hay un embarazo que funciona al revés, que el paciente está lleno de asma, 1, 2, 3 años, se embaraza a la paciente y se mejora el asma. Así que un embarazo diferente a otro, lo puede empeorar, otro lo puede empeorar. Es verdad que la mayoría empeora, sí, pero también puede haber casos inversos. Y también puede ser que en una misma mujer un embarazo lo empeore y otro embarazo lo mejore. Ya depende de otros factores, como estado de alergia, como estrés, como cambios hormonales, etcétera, ¿no? Somos seres humanos muy complejos. Bueno,
Otro factor de riesgo para una crisis es que alguna vez ha estado intubado en una unidad de cuidados intensivos. Siempre eso se pregunta cuando uno hace una historia de un asmático o de alguien que sospecha que va a ser asmático. Siempre hay que preguntar si estuvo hospitalizado por culpa de asma alguna vez y si de esas hospitalizaciones alguna vez estuvo en UCI, ¿no? Si hay exacerbaciones severas en los últimos 12 meses, es otro factor de riesgo. Estos cuadritos son cuadritos que ustedes lo van a leer, los voy a pasar, pero son importantes, quiero que los lean, los revisen. Son factores relacionados. Dicen, ¿por qué hay pacientes que se les da tratamiento de asma y siguen mal? Por eso el título dice factores que llevan al incumplimiento de un tratamiento, ¿no? En el asma. Uno los indica, el paciente lo compra, pero no lo usa adecuadamente. O hay otros factores que no los puede llegar a comprar porque no tiene dinero, o porque vive en una zona de la sierra donde no hay estas cosas y se tiene que llevar de Lima estos medicamentos, en fin. Ahí hay dos columnas que son totalmente comprensibles, que me gustaría que las lean para que entiendan. No es muy fácil, pues, o sea, uno diría, ya hago diagnóstico, aquí está el tratamiento, entonces no debe haber asmáticos. Falso. Hay un montón de asmáticos. Hay un, y no solo te dirían que hay asmáticos, porque en Lima, pues, Perú, somos pobres y no se puede. Igual, en Estados Unidos hay asmáticos, no es que el asma se haya erradicado. Y muchos de estos factores están en estos pacientes, por eso sigue habiendo asma, ¿no? Y al haber asma, sigue habiendo pacientes, un porcentaje de pacientes que mueren por su asma, ¿no? O por culpa del asma. Igual, estos son diapositivas como hacer en el hogar, como luchar contra los ácaros, contra alérgenos de animales. Esto sí merece una... Hay algunos animales, perro, gato y cucarachas, por ejemplo, que hay estudios de que, o sea, no tendría que haber muchas cucarachas, ¿no? En la cucaracha, en su superficie gelatinosa, tienen unas proteínas que se han estudiado, que pueden dar hambre. Bueno, ya, pero en sí, perro y gato sí pueden tener algunas personas, ¿no? Ambos son más alergénicos el gato, ¿no? Ahora, no, ese doctor, ya lo rapé a mi perro, ya lo rapé, ya su pelo, ya, no me va a molestar mi asma. Y yo le pregunto, ¿qué? O sea, ¿usted creía que el pelo de su perro se metía por su nariz y llegaba al fondo de sus bronquios? No, no es el pelo, es la casita, es la casita que denudan. Así como nosotros se nos descama la piel, a ellos tienen también. Y eso pasa el perro corriendo de un lado a otro y están en el ambiente flotando, ¿no? Entonces no van a atrapar a ese pobre animal, ¿no? Y tampoco creo que piensen que el pelo se le va a introducir hasta el alveolo, entonces no tiene ningún sentido. Algunas otras cosas no leen, por favor, son cosas que el tabaco ni qué decir, eso ya. Lo de las cucarachas que les estoy diciendo, ¿no? El polen. A veces yo, doctor, fin de semana lo puedo llevar a Chosica, digamos, a Chaclacayo. Sí, vamos a ver, hay otro clima, no parece mentira ser así clima, pero hay calor, un poco menos de humedad, ¿no? Y viene el día lunes y me quiere matar, no, pero todo se empeora. ¿Qué ha pasado? Que si va a sitios como estos y se empeora, lo más probable es que sea alérgico al polen, ¿no? Porque en estos sitios hay muchos árboles, muchos heces, ¿no? Lo que no hay tanto en Lima, ¿no? Por eso se vaya. Entonces, ahora, de alérgicos al polen, hay pocos pacientes, pero hay que preguntarles y hay que hacer las recomendaciones con ese concepto, ¿no? Hay que tener cuidado con lugares donde hay mucho polen. Contaminantes del aire doméstico, esto sí, tengo que hacer hincapié en algo, ¿no? Las mamás, sobre todo, les gusta mucho que huela la casa, ¿no? Entonces tienen palitos, eso que se prende fuego, ¿cómo se llama? Unos palitos que se prenden en las puntas, que huelen de ahí de todos los olores. Después tienen aparato conectado en el enchufe, en el comedor, para que huela la casa. Tienen otro en el baño, para que huela el baño. Limpian el piso con productos con olor. Todos estos químicos, evidentemente, no es que le van a causar el asma, pero le van a empeorar pues, a un niño con asma o a un adulto con asma. Y sobre todo, si está gastando dinero, su asma es un poco difícil. Obviamente es un asma leve y lo controla, pero pacientes que va a la consulta sigue mal y están con todos los olores dentro de la casa. No, entonces no puede haber nada de eso. O sea, se limpia con agua, nada más, se limpia de agua, de gente, que sí, pero nada de olor, no puede haber olor.
Los virus, ya hemos dicho, los virus son desencadenantes de asma. Se vacunan contra qué? Solo contra dos, influenza y coronavirus. Y ya ustedes saben, probablemente estamos saliendo en un invierno donde probablemente un buen porcentaje de todos ustedes ha estado resfriado. Y obviamente si son asmáticos, el resfrío, hay gente que viene, doctor, estoy resfriado 2 meses, o un mes estoy con, no, tú estás resfriado una semana, porque esos virus, ojo, el virus no lo mata el antibiótico, así que para resfriado no me están recetando antibióticos. El virus, ¿quién lo mata? ¿Quién lo elimina? El sistema inmunológico, ¿no? Nuestro sistema inmunológico elimina un virus de resfrío en 4, 5, 6 días, hasta en una semana. Después ya no hay virus. Pero ¿qué pasa con los alérgicos? Ese virus le hace brotar su alergia. Entonces quedan boqueando, quedan con su asma un mes, 2 meses. Y el paciente no sabe diferenciar, ya estoy resfriado todo un mes. No está resfriado un mes, sino que la gripe, el resfrío común, le ha hecho aparecer, le ha hecho reavivar su rinitis alérgica o su asma, y eso es lo que tiene todo el mes probablemente. Entonces, tenga cuidado también a los asmáticos cuando van por resfrío, estos le recetan antiinflamatorios. Preferible usar paracetamol, porque usted no sabe si ese asmático es alérgico a aspirina o alguno de los primos de aspirina, que son los antiinflamatorios. En cuanto a actividad física, todos saben que nadar es lo mejor para las masas, pero que no le vale la natación, cualquier deporte, cualquier deporte es necesario en un paciente asmático. ¿Por qué, doctor? Les explico rápido. Una crisis de asma severa. Una persona en Lima, por ejemplo, suerte, ¿no? O sea, estaba la ambulancia por ahí, llamaron a la ambulancia. Para que llegue a un hospital, una clínica puede pasar fácil 20 minutos, ¿no? Con la congestión de tráfico que hay, hasta más. Y si es más, imagínense, son 20 minutos que el paciente está luchando para tratar de meter aire, ¿no? Porque su propio está cerrado. Y si es obeso y está echado en la ambulancia, todo el abdomen va hacia el diafragma y no puede respirar, esa obesidad lo va a traicionar. Y si es obeso, no tiene músculos respiratorios fuertes como para meter el aire a la mala. Entonces, el deporte está indicado en un asmático por varias razones, libera estrés, pero una de las razones fundamentales es que te puede salvar la vida en una exacerbación severa de asma. Porque un joven, un adulto que practica deporte, no tiene el abdomen tan globuloso como para interferir con la respiración empujando el diafragma hacia arriba. Y tiene buenos músculos respiratorios fuertes que pueden meter el aire a la mala hasta que llegue, bueno, hasta que llegue hasta que llegue a una emergencia. Entonces, eso eso es importante, por eso yo necesito que haga necesariamente natación. Puede ser cualquier, y cualquier deporte lo ayuda también a mantener el peso ideal, que es importante. Entonces, eso en cuanto a deporte y actividad física. Ahora, hay personas que son los asmáticos, que solo son asmáticos cuando hacen deporte, ¿no? Doctor, ¿me da resfrío o no me da? Yo puedo tomar mi cremolar cuando, pero hago ejercicio, ya que me da el alma. Entonces, fácil, la recomendación es simplemente, antes de hacer ejercicio, usar 2 pus de salbutamol. 15 minutos antes, 2 pus de salbutamol. Y hacer tu ejercicio tranquilo, no va a tener ningún problema. Obviamente, si está jugando un campeonato y tiene que esperar para volver a jugar, ese salbutamol le dura unas 3 horas, ¿no? Ahí tendría que hacer un par de disparos más, pero nada más, ¿no? Es lo único, porque otra cosa no tiene. Entonces, eso es lo que ya hice en la diapositiva, ¿no? Lo que les estoy mencionando. Esto no está para que se aprendan de memoria, sino está para que vean dos cosas. Uno, que dependiendo del antiinflamatorio, no ahí está la B, la fluti, la budesonida, etcétera. Estos dos antes había y en nuestro medio ahora no hay, pero en países del primer mundo hay flunisolida, que es otro antiinflamatorio inhalado y cianolol, ¿no? Pero nosotros no tenemos los tres primeros, ¿no? Y ahí hay dos aspectos, ¿no? Uno dice 50 miligramos, ese mg es un error. Lo que debe decir es microgramos, o sea, lo que está arriba, ¿no? Microgramos. Ese es un error que hay que corregir. Pero lo que ven es que hay dosis desde 50 hasta 500, ¿no es cierto? O sea, tenemos toda la graduación de dosis para usar desde recién nacidos hasta adultos,
hay productos que tienen diferentes grados. Entonces, la concentración de antiinflamatorios no es problema, porque ahí hay como están bien, desde 50 hasta 500, no hay problema. Y el inhalador, que es el aparatito, también hay diferentes aparatos. Hay otros, rápidamente, hace unos más o menos 15 años, el problema de la capa de ozono y las transnacionales de estos productos de Estados Unidos les obligó a que sus propelentes, el propelente es una molécula que empuja al medicamento a que salga cuando uno usa los inhaladores. Entonces, el propelente usado hasta ese tiempo era fluorocarbonados, pero se vio que los fluorocarbonados estaban dañando la capa de ozono, así que les prohibió que usaran fluorocarbonados. Así que les quedó dos cosas: cambiaron el propelente o cambiaron de dispositivo, de inhalador a un dispositivo que no necesite propelente, porque es un particulado, o sea, es polvo seco microgranulado. Ustedes no sienten que están aspirando polvo, no sienten nada, pero es un polvo microgranulado, entonces ya no necesita propelente y ya no daña la capa de ozono. Entonces, el inhalador clásicamente en literatura anglosajona es MDI, ¿no? Inhalador de dosis fija o de dosis medida. Aprieten lo que ustedes aprieten, va a salir cuando sale la misma dosis. Eso es MDI, ¿no? Y después hay discos, hay turbohaler, hay Handyhaler, estos aparatitos tienen diferentes nombres, pero la mayoría de esos aparatitos ya no son con gas que necesita un propelente, sino son polvo seco microgranulado, que hay que aspirarlo más para que se introduzca en el fondo de los bronquios, ¿no? Entonces, esta diapositiva tiene objetivo esas dos cosas, ¿ya? Los antileucotrienos, el único que hay en nuestro medio es Insulet. Antes había Coleir y Aslide, pero ya no hay. No, no, y en otros países ya hay. Y el singular, el producto, el Montelukast es el genérico, que lo encuentran como genérico. Hay para adultos 10 miligramos, para desgredir hay tabletitas de 5 miligramos, 4 miligramos, incluso en sachets hay de 4 miligramos también para niños pequeños, ¿no? Entonces, ¿cómo se usa este Montelukast? Casi igual como el inhalador, todos los días. O sea, todos los días un adulto tendría que tomar una tabletita, ¿no? De 10 miligramos durante un año, por decir. Y hay asmáticos que eso les controla su enfermedad. Sobre todo, usado solo asmáticos leves. En asmáticos más severos se usa este Montelukast para tratar de disminuir la dosis de broncodilatador y de antiinflamatorio inhalado, ¿no? No se usa solo, sino en conjunto con estos para disminuir la dosis. Solito solo se usa en asmáticos leves, ¿no? Pero sí tiene un costo, pues son 30 tabletas al mes. Cada tableta puede costarle 3 soles, 4 soles, ¿no? Claro, es práctico, no tiene inhalador, ¿no? Pero la condición es que el asma sea leve, pues, ¿no? Y también que respondan, porque estos responden mejor en niños, en asma nocturna, en asma de ejercicio, tiene sus condiciones, ¿no? Pero evidentemente están dentro de los productos que tienen que conocerse. Y esta diapositiva no es para que se la aprendan, igual tiene informativo. El Seretil es un producto que mezcla un antiinflamatorio inhalado, que es fluticasona, con un broncohilatador prolongado, que es salmeterol, ¿no? Y entonces igual, miren, tiene concentraciones de fluticasona desde 50 microgramos hasta 500. Todo, o sea, todas las gradaciones que pueda haber, ¿no? Abajo hay otro producto Sindicor que mezcla en vez de fluticasona, tiene budesonida como antiinflamatorio. Y en vez de salmeterol, tiene alformoterol como antiinflamatorio. Evidentemente estos productos, sobre todo los que tienen más concentración, son caros. O sea, pues, estamos hablando de 150, 200 soles. Pero eso no lo va a necesitar un alma leve, eso es por las almas más fastidiosas, eso es dejarlo, ¿no? Alma leve con beclometasona, ¿no? Una beclometasona en el MINSA estará 13 soles, 15 soles, no más. ¿Esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con la inflamación, ¿no? La inflamación, evidentemente, son moléculas inflamatorias. Y si uno coge libros antiguos, uno va por la calle y puede ver libros antiguos que venden. Hace 40 años más o menos decían que en el asma la célula, la reina, la célula reina que daba todos los problemas era el basófilo, con sus gránulos, ¿no? Con su histamina que liberaba. Después dijeron, no, no es el basófilo, es otra célula inflamatoria, es el eosinófilo, la estrella, 20 años después.
Igual pasa una cantidad de años y ahora se sabe con toda la tecnología que existe en realidad la célula estrella antiinflamatoria, la que orquesta toda la inflamación es el linfocito T. Por eso es esta diapositiva, linfocitos T. ¿Cuál de los? Hay varios linfocitos T. El linfocito T helper. Hay T helper 1 y hay T helper 2. Se supone que en una persona normal esto debería estar en el equilibrio, pero en asma, por ejemplo, en enfermedades alérgicas, rinitis, eczema, etcétera, hay un desequilibrio a favor del linfocito T helper 2. O sea, la balanza se inclina. Hay más TH2 que TH1. H por lo de helper. Y entonces tenemos que la estrella es el linfocito TH2. ¿Y qué molécula produce? Interleuquina 4, 5, 9, 13. Que ya ustedes saben que ahora hay anticuerpo monoclonal contra esas interleuquinas, ¿no es cierto? En cambio, en el otro lado, cuando predomina el TH1, cuando hay enfermedades en lugares muy pobres que hay enfermedades infecciosas, ¿no? La India, Perú. Entonces, predominan las infecciones TH1 porque va a liberar moléculas como gamma, interferón, interleuquina 2, 18, 12, que son más que todo para control de infecciones tanto bacterianas, virales, etcétera. Entonces, esto donde el linfocito en médula ósea está como, el linfocito T helper está como cero, no se diferencia. ¿En dónde se diferencia? Ahí en la médula ósea se diferencia en TH1 y TH2. De acuerdo a lo que están viendo ahí ustedes, que estimula la producción de uno u otro, ¿no? Las flechas de arriba. ¿Sí? Ya, ya. Sí, bueno, ¿algún problema? ¿No? Hola. Todo bien, Víctor. Listo. Sí, sí. Esto es lo que estoy hablando. Predomina el linfocito TH2, enfermedades, alergias, atopia, asma, eczema, rinitis. Predomina TH1, PPD positivo, diciendo que es tuberculosis, ¿no? Mucha tuberculosis, infecciones, virales, etcétera. Y se dice que esto tiene que ver, es una teoría como de la higiene, ¿no? En países sucios o pobres, pues porque no hay agua, diversos factores, la pobreza, etcétera. Predomina el TH1. Y en países ya más desarrollados predomina el TH2. Salvo en Lima, que tiene factores especiales, que siendo pobre, va a predominar el TH2 por las condiciones que hemos hablado, ¿no? Esto es lo mismo, sino que tienen ahí la célula azul, que es el linfocito T, y que este linfocito T está produciendo moléculas, ¿no? Esto era incluso, esta diapositiva tiene años, la puse cuando todavía recién estaba en investigación los anticuerpos monoclonales, sino que era muy buena diapositiva porque ahí ya ponían ya que iba a haber anticuerpo monoclonal con interleuquina 4, 13, ¿no? Y ponían que podía también usarse en ciertas enfermedades medicaciones que controlen, que disminuyan la actividad del linfocito, ¿no? Y ahí tienen al tacrolimus, a la cicloporina, etcétera. Pero en asma estas no se han usado. La tendencia ha sido más a crear anticuerpos monoclonales, ¿no? Bueno, seguimos. Esto es lo mismo que estoy hablando, seguimos lo mismo. Voy a pasar a mano es lo mismo que estoy hablando. Factores de riesgo para malos resultados en asma. Probablemente muchas de estas cosas ya hemos hablado, ¿no? Entonces, los factores de riesgo generalmente tienen que ver con, por ejemplo, qué tan cerrado está un bronco, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que medir el BF1 y evidentemente con un buen tratamiento ese BF1 de un valor bajo va a ir subiendo. Si no sube, si no mejora, entonces quiere decir es un factor de, o sea, que queremos decir de que no hay un control de la enfermedad y hay que ver qué factores está influenciando ahí. Ahora, hay muchos factores de riesgo para esto, ¿no? Pero nosotros tenemos que evaluar al paciente, ya le dije que las consultas y la parte funcional generalmente una o dos veces al año, ¿no? No más no creo estar haciendo espirometría. Una flujometría sí se puede tomar en cada visita al paciente, pero como una flujometría aislada, ¿no? Y también los pacientes podrían tener cartillas, como hacen en otros países, cartillas donde miden su PEP dos veces al día, ¿no? Mañana y noche. Entonces, bueno, entre los factores de riesgo ya también algunos los hemos comentado, factores de riesgo de asma severa, ¿no? Tener síntomas de asma que no está, un asma no controlado, ¿no?
la, los glucocorticoides que no lo ha prescrito el médico, lo prescribe el de la farmacia, ni sabe cómo, y la dosis, etcétera, ¿no? Uso inadecuado de sábado. Ojo que uno como médico le da una prescripción al paciente, esto lo vas a usar así, así. Pero muchas veces el paciente dice, no, como estoy mal, no uso más. Así que en vez de 3, le doy 5. Y hay muchos de esos pacientes, ¿no? Así que hay que tener cuidado con eso. Hay comorbilidades que dan que ya uno debe sospechar que pueden tener mal resultado para el tratamiento del asma y que obviamente hay que corregirla, ¿no? Una obesidad severa se puede corregir en el tiempo, no se va a corregir en un mes, pero en el tiempo se puede corregir. Procesos infecciosos en senos paranasales, el reflujo gastroesofágico, a la alergia a determinados alimentos, hay que evitar esos alimentos, ¿no? Comida sana en casa no hay ningún problema. Comida en casa, ningún problema, todo. En algunos casos que están así muy con exacerbación, puede ser los cítricos, ¿no? Pero les digo que incluso cuando los asmáticos están tranquilos, están controlados, comen cítricos y a la mayoría no les va mal, no les va mal. Algunos sabrán que, y ellos sabrán, ¿no? Que no pueden, pero en general todo tipo de alimentos, comida en casa no hay problema. Ansiedad, depresión, hay que controlar eso, hay que manejarlo. El embarazo, hay que estar atento al embarazo, ¿no? Y en lo posible, si una persona, una mujer amática, quiere salir embarazada, probablemente semanas, meses antes comience a controlar menos su asma, ¿no? Para que no le vaya mal. Igual son los factores de riesgo para malos resultados, tabaco, todo esto es contaminación, todo esto es leerlo y no tiene, no hay que explicarlo realmente, ¿no? Yo voy a pasar, pero hay que tener en mente cuáles son esos factores de riesgo para malos resultados, ¿no? Esto ya lo explicamos también, así que... Ahora, las exacerbaciones de las crisis agudas de asma. Ustedes probablemente la mayoría, no creo que traten asmáticos, no sé si uno por ahí querrá ser neumólogo, pero así sean lo que fueren, oftalmólogos, cardiólogos, todos van a ser internos de medicina. Y en Lima, el interno de medicina en invierno está sentado ahí al frente de la batalla, solito probablemente 2, 3 de la mañana, porque todo el resto está durmiendo y es la última rueda del coche y va a tener que enfrentar una neumonía, por lo menos inicialmente, hasta que pida auxilio, ¿no? Una crisis de asma, lo va a tener porque el asma es tan frecuente en Lima que lo va a tener que hacer. Así que, librados de manejar exacerbaciones de asma, no van a estar. Y eso, estos minutos es para eso, ¿no? Para las exacerbaciones de asma. Entonces, rápidamente, a través del método que nos han enseñado, historia clínica, la historia clínica, siempre le digo, uno puede hacer una historia clínica en pacientes de piso, en piso, y se puede demorar 1 hora, 2 horas. Puede hacer una historia rápida en consultorio, 15 minutos para el paciente. Y la misma historia, pero el mismo método, pero rapidito, ¿no? Preguntas muy puntuales, examinas. El método siempre se cumple. El método es, ¿no? Historia clínica, preguntar, examinar, y después qué exámenes auxiliares le puede pedir, ¿no? Y si estás en emergencia, el mismo método, pero rapidito, en 3 minutos, en 5 minutos, 3, 4 preguntas al familiar que trae al paciente o al mismo paciente, si está lúcido. Igual el examen rápido y rápido actuar. Pero siempre es el método, nunca es la chamba, nunca es el análisis primero. Doctor, un paciente se ha puesto mal, sácale haga. Primero tiene que preguntar qué pasa. De repente se ha atorado un pedazo de carne y tiene que estar sacando el haga, ¿no? O sea, primero es el método, siempre la clínica tiene el método. Entonces, evaluar al paciente rápidamente, confirmar si es AMA, hace preguntas, ¿no? Si es AMA, o no sé, primera vez que le da, no sé, oye, ya día de tratamiento, qué sé yo. Pero primero confirmar que es AMA. Porque hay varias crisis conversivas que pueden pasar con asma y a mí me han pasado. O sea, crisis conversivas, pacientes con problemas neurológicos que vienen con gran línea, con gran trabajo así respiratorio. Y cuando uno las plata no encuentra ni un civil. Y cuando uno comienza a conversar con él, poco a poco van hablando que la DINA va desapareciendo. Así que por eso está, lo primerito es confirmar que estamos sano, que es relativamente sencillo, ¿no? No hay que ser genio para eso. Y después ver los factores de riesgo, ¿no? Si tiene algo, por eso las diapositivas que van a venir, factores de riesgo para que tenga un asma severo, que en ese ingreso de emergencia podría morirse de repente, ¿no? Por eso es que las siguientes diapositivas van a tener que ver con factores de riesgo para asma relacionada a muerte, para un asma muy severo. Y después clasificar la severidad para darle tratamiento.
Estos son factores que incrementan el riesgo de muerte en un asma, ¿no? Entonces, ya podemos imaginarnos este antecedente de asma casi fatal, que alguna vez ha estado intubado, que ha estado en UCI, que usa solo betagonistas, o sea, usa solo calmante, no usa ningún antiinflamatorio, por lo tanto su enfermedad no está controlada, es un factor de riesgo. Usa excesivamente su salbutamol, ¿no? Tiene pobre adherencia a los corticoides. Si bien es cierto, lo ha visto el médico, le ha recetado. Él lo usa cuando quiere, no lo usa todos los días, no, todavía lo uso cuando estoy mal, nomás, ¿no? Entonces, no, eso no tiene sentido, ¿no? Eso es un factor de riesgo, ¿no? Las comorbilidades, de nuevo, problemas psiquiátricos. La mente es la computadora central y los bronquios están muy inervados, así que falla la computadora central, va a fallar los logros. Los niños pasan una vergüenza en el nido, en la escuela, ahí mismo se les cierra el pecho. Los adultos igual. Doctor, hace 5 meses con el asma he ido a 2 de sus colegas y no me sana. Es que no se han detenido a ver qué está pasando con el paciente, no solo ven el asma. O sea, como si solo ven los bronquios del paciente, no lo ven al paciente, ¿no? Y uno basta con preguntar 2 o 3 cosas y la vida del paciente es una desgracia, ¿no? O sea, lo acaban de despedir, está en juicio, qué sé yo, le han quitado al hijo, es una desgracia. Así como jamás no van a mejorar del asma, de lo que le den, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Hay que ver si realmente un niño alérgico, asmático, está comiendo comida natural o está comiendo mucho sintético. Si hay otras anormalidades como arritmias cardiovasculares, diabetes, etcétera. Entonces, también es un factor de riesgo si no hay un plan, dice escrito, ¿no? Pero bueno, un plan para controlar esa asma, que el médico le tiene que decir al paciente, el plan va a ser este, le va a decir, y usted va a hacer esto, lo otro. Entonces, de una vez que estamos en la emergencia y nos llega una exacerbación leve o moderada, eso no va a ser problema para nosotros, porque algo nos acordaremos y saldremos del problema. Las exacerbaciones leves o moderadas se resuelven fácil, pero ojo, esas casi no llegan a la emergencia de hospitales. Esas se van a los centros de salud, a la posta médica, y ahí le resuelven el problema. Así que sí, sigue estando nuestro problema, porque nuestro problema va a ser las exacerbaciones severas que generalmente van a los hospitales, ¿no? Donde Mayo, AISA, Seguro, etcétera, ¿no? Entonces, porque estas no llegan, pero evidentemente tenemos que saberlo. Entonces, el GINA, que es el documento para ponernos en orden, para hacer todos algo en común y estar de acuerdo en lo que se llama el GINA, dice que estas exacerbaciones, que son las crisis, no se olviden, sino que ahora hay que llamarlas exacerbaciones, se dividen en dos nomás, leve, moderada esta y severa otro grupo. ¿Cuándo es leve o moderada? Cuando el paciente puede hablar en frases. O sea, es peor que el paciente solo puede hablar palabras, ¿no? O sea, dice dos palabras y se corta porque está agitado, ¿no? ¿Cómo te llamas? Juan, Alberto, Morales, ¿no? Entonces, no puede, o sea, no te puede decir una frase completa. A eso se refiere que habla en frase, quiere decir que no está tan cerrado. No puede decir una frase, doctor, vengo de tal distrito porque me he puesto mal. Y la puede decir sin parar. A eso se refiere a hablar. Prefiere sentarse porque al sentarse hay una posición, como se puede decir, en donde los asmas más severos, las excepciones más severas, adoptan posiciones especiales. Pero este paciente tranquilo se sienta y no tiene ninguna posición especial para respirar mejor. No está agitado, tendrá disnea, pero no tiene mucha agitación. Su frecuencia respiratoria no es mayor de 30. No usa músculos accesorios, o sea, no tiene tirajes. No se olvide los tirajes. No tiene tirajes. La frecuencia del pulso está entre 100 y 120 y no pasa de 120 en la frecuencia cardíaca. Y su saturación respirando aire ambiental, o sea, sin oxígeno, está entre 90 y 95. Ustedes saben que menos de 90 es insuficiencia respiratoria, a veces está por encima de 90. Y si por ahí alguien tiene un flujómetro de la emergencia y le mide, generalmente es mayor al 50%, ¿no? Del predicho, preestimado. El tratamiento de estas exacerbaciones leves es bien sencillo, ¿no? Utiliza su salbutamol que se usaba 4 a 10 puff, ¿no? Ahí está el MDI del Excel, es un inhalador habitual, común, inhalador de dosis medida, dosis fija. Usted le pone la aerocámara y ahí en la aerocámara, vamos al extremo, usar 10 puff, le Recording dispara, stopped. le dispara seguidito 10 puff, ¿no? Así 1, 2, 10 ahí en la aerocámara. Y eso el paciente lo respira de 2 a 3 minutos.
no se saca la aerocámara y toma y bota aire por la boca, lo respira tranquilo, un poco profundo, tranquilo, 2 a 3 minutos. Eso equivale a una nebulización. En muchas emergencias ya no utilizan la nebulización porque nos puede diseminar virus, gérmenes, etcétera. Usan aerocámara así, en esta forma, ¿no? Le dan a un adulto 8 a 10 disparos y los hacen respirar 2 a 3 minutos con su aerocámara, ¿no? Eso lo puede repetir en 20 minutos y en una hora puede hacer 3, ¿no? Una hora tiene 60. Entonces, es lo que le hacen en la emergencia o le hacían 3 nebulizaciones, por ejemplo, ¿no? Ahora hacen esto, ¿no? También hay nebulizadores, porque aparte el nebulizador tiene algunas condiciones que puede mejorarlo, usar con la aerocámara, con este dispositivo, ¿no? Con el inhalador de 12 medidas, con el inhalador de salbutamol. Es que la nebulización, como hay suero, humedece las secreciones y es más fácil botar las secreciones. O sea, nebulizar a un paciente lo ayuda en ese sentido. Y también cuando se requiere dosis altas, va a tener que ser probablemente el nebulizador, porque como usa una presión determinada, un flujo determinado, entonces eso llega mejor, ¿no? Está muy cerrado, digamos, ¿no? Pero en la mayoría de casos, en las emergencias se están usando esto, ¿no? Su aerocámara con su inhalador, y así como les estoy diciendo. ¿Qué otra cosa se le da? Estamos hablando generalmente de adultos, ¿no? Una tableta de prednisolona o prednisona, que es lo mismo. Que las tabletas hay de 20, hay de 5 y de 20, hay de 50. Generalmente una tableta de 50. Una persona generalmente pesa más de 50 kilos. Ahí hay una dosis para niños que le cuesta, pero esta clase ya más de adultos, ¿no? Y generalmente ahí tenemos la triada, ¿no? El broncodilatador, el corticoide y el oxígeno, ¿no? Si es que a paciente en realidad menos de 90, de situación más de 90, podría ayudarlo un poco a mejorar sus síntomas, ¿no? 91, 92, 93. Nos dice, por eso mantener la saturación de oxígeno entre 93 y 95, ¿no? Que puede ayudar. Este es el manejo de una exageración leve o moderada para darle de alta. Evidentemente los síntomas tienen que haber remitido, ya no necesita estar usando el inhalador, ya está tranquilo, el PEF mejora, generalmente está entre el 60 y 80%. La saturación generalmente es mayor de 94%, respirando aire ambiental a 0,21. Y evidentemente hay recursos adecuados en casa para, si es que se desmejora en unos minutos, regresar, pero lo cual no sucede casi nunca, pero evidentemente tiene que haber recursos en casa, ¿no? Si se trata de un viejito que vive solo o con su pareja y es otra viejita que no sabe a la hora que le toca, no se confunde con las horas, no puede agarrar bien el inhalador, en fin, ¿no? Mil cosas. Eso hay que verlo también, si no, mejor se queda, ¿no? Unas horas más, interna, en fin. Tiene que haber unos recursos en casa, lo básico, pues, para la medicación, que le digan en su horario, si hay algo, se le gastó el inhalador ahora que lo vaya a comprar, en fin, esas cosas. La exacerbación severa, esta es la que se van a encontrar como internos en un hospital, una exacerbación severa. Está caracterizada porque el paciente solo habla entrecortado, solo palabras, no puede hablar frases. Se siente encorvado hacia adelante para optimizar la utilización de los músculos inspiratorios. Evidentemente está agitado, está taquinéico, la frecuencia respiratoria está más de 30 por minuto. Está usando músculos accesorios, o sea, tiene tirajes, no se olviden, hay 5 tirajes. Supraclavicular, infraclavicular, supraesternal, intercostal y subcostal. La frecuencia cardíaca es mayor de 120, la saturación es menor de 90, respirando a nivel mental, y el PEF está menor de 50, así que tiene un flujómetro en la mano, ¿no? Sencillo, ¿no? Es sencillo para catalogar. ¿Cómo se maneja esto? Sencillo también. Generalmente nebulizamos por las ventajas que le he dicho. A veces podemos usar ¿no? El inhalador con la aerocámara, pero eso es más para las leves moderadas. Acá nebulizamos. ¿Cómo se nebuliza? Bien sencillo. Ustedes han visto en las emergencias hay balones grandes de oxígeno, ¿no? A eso ustedes que le recetan, vaya a comprar en la farmacia una mascarilla para nebulizar. La mascarilla para nebulizar se conecta a ese balón grandazo. La mascarilla para nebulizar tiene un recipiente donde se echan las gotitas de salbutamol. Nebulizamos con salbutamol, no tenemos otra acá, se nebuliza con beta-glucosidad corta, que es el salbutamol, usaba. Y entonces echamos 5 cc de suero fisiológico, 5 centímetros cúbicos de suero fisiológico, que es el cloruro de sodio al 0,9%. Y le agregamos
¿Cuánto es salbutamol? En un adulto, el salbutamol viene en gotas para nebulizar, es en gotas. Entonces le echamos 1 o 2 gotas por cada 10 kilos de peso. 1 o 2 gotas por cada 10 kilos de peso. Supongamos que pesa 60 kilos. Si le echo 1 gota por cada 10 kilos de peso, entonces entre seis gotas por cada 10 kilos pesa 60, ¿no? Y si uso de 2 a 3 gotas por cada 10 kilos de peso. De 2 a 3 gotas por cada 10 kilos de peso. Entonces, una persona de 60 kilos, 2 gotas, 6 por 2, 12. 3 gotas, 6 por 3, 15. Entonces, mi rango es de 12 a 15 gotas. No puedo negociar. ¿Cuándo uso 12? Cuando no está muy mal. ¿Cuándo uso 15? La dosis máxima. Uno que pesa 70 kilos, generalmente 7, ¿no? 2 a 3 gotas por cada 10 kilos de peso. 2, 14 gotas. 3 gotas, 21. La literatura dice que no usar, pues, o sea, no porque pesa 100 voy a usar, máximo hasta 70 kilos, ¿no? Algunos dicen hasta 80, pero no más. Yo uso hasta 70 kilos, ¿no? No más. O sea, en otras palabras, en un adulto uso, si pesa cerca de 70 kilos, uso de 14 a 21 gotas, ¿no? De 14 a 21 gotas. Eso en el tiene un frasquito, la mascarilla para nebulización tiene un frasquito. Entonces lo cierro el frasquito con esas dos cosas, con 5 cc de suero, que es estandarizado a nivel mundial, y con las gotitas de salbutamol. Y abro el oxígeno, también es estandarizado, a 7 litros por minuto. Le pongo flujo, 7 litros por minuto. Así se nebuliza. Eso dura 10, 15 minutos. Usted ve que ya no sale vapor, no sale nada, le retira y lo hace esperar 15 minutos o 20. Y de ahí puede repetirle otro. Entonces, ojo, no me estén nebulizando pues 10 veces un paciente. Generalmente con 3 o 4 que no sale, se hospitaliza un paciente, ¿no? No, o sea, yo veo pacientes que me dicen, doctor, me acaban en el otro hospital, me han nebulizado 10 veces, no sean malos, ¿no? Se nebuliza 3 o 4, si no mejora, adentro, ¿no? Se hospitaliza el paciente. Se usa también bromuro y patropio. En otros sitios hay bromuro y patropio para analizar acá, ¿no? Acá solo nos llegan a los hospitales de donación. Y no vienen gotas para calcular. De frente viene para adultos un sachet. Rompe el sachet, vacías todo el sachet, un sachet chiquito de plástico. Rompes y lo vacías. Y lo puedes nebulizar con eso también. O sea, lo mezclas los dos. Lo nebulizas con salbutamol, como hemos dicho, y le agregas el contenido del sachet, que no pasa de 1 centímetro cúbico generalmente. Listo. ¿Qué otra cosa? Esa es una de las 3 piedras angulares, que es el broncodilatador de acción corta, ¿no? El estimulante simpático de acción corta. Corticoides endovenosos. En nuestro medio usamos más hidrocortisona, ¿no? En los hospitales porque tiene el porque es potente. Pero, sin embargo, el que debiera ser usado mejor es la metilprednisolona, ¿no? Que es el solvedrol. Lamentablemente, un frasco, una ampolla de eso de 125 está como Madisol, y eso nuestros pacientes no lo pueden adquirir. Así que el corticoide más usado es hidrocortisona. A un adulto le ponemos 100 miligramos endovenoso cada 8 horas. Eso es lo que se usa promedio en un adulto, ¿no? de hidrocortisona. Se puede usar, sí, se puede usar metilprednisolona y hacen las correspondientes equivalencias, ¿no? Del corticoide de 1,1. En algunas emergencias tenemos sulfato de magnesio, la ampolla viene de frasquito, ampolla viene de 2 gramos, se coloca en un bolvorol, se diluye así y se pasa un par de horas, ¿no? El sulfato de magnesio relaja la fibra muscular y puede ayudar a controlar los casos severos. Hay que tener mucho cuidado con las arritmias nomás, ¿no? Ese está contraindicado en las arritmias cardíacas, etcétera, ¿no? Y el otro es aporte de oxígeno, generalmente para mantener la saturación por encima de 90, ¿no? Algunos le ponen por encima de 92 para no tener al paciente límite, pero en general sí, por encima de 90 porque 90 es el punto de diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Si baja de 90 está con insuficiencia respiratoria. Pero tampoco muchos dicen, sí, pero no lo voy a tener en las justas, así que por eso ponen en la indicación más de 92 o 93%. El aporte de oxígeno generalmente se hace primero con cánula binasal, pero si el paciente está con mucho distrés respiratorio, la cánula binasal no le va a dar el oxígeno a la cantidad adecuada y de frente vayan a una mascarilla Baby, ¿no? Que es una mascarilla que ofrece oxígeno a alto flujo. Y le ponen la mascarilla y el máximo flujo que pueden usar es 15 litros por minuto. Se abre la llave de esos balones grandes de oxígeno, ahí tiene su relojito, su manómetro, lo ponen en 15
y gradúan la mascarilla de Venturi. La mascarilla de Venturi tiene para graduar, el máximo es 15 litros y corresponde a un fío de 0,5. O sea, lo máximo en una mascarilla Venturi es que yo le doy de todo lo que respira al paciente, 50% es oxígeno, ¿no? Ya hay aportes mayores con otros dispositivos, una bolsa con reservorio o una cánula nasal de alto flujo. Las cánulas nasales de alto flujo hay en pocos sitios, pero también son de alto flujo. El Venturi trabaja con 15 litros por minuto de flujo. Las cánulas de alto flujo trabajan hasta con 70 litros por minuto, ¿no? En la cantidad de flujo que pueden meter. El flujo sirve para empujar el oxígeno y meter, como decir, a la mala, que esté cerrado el flujo, ¿no? Intenta con un flujo alto tratar de vencer la barrera esa y tratar de que mejore el intercambio gaseoso. Listo, vamos a suponer que estamos manejando bien a nuestro paciente ya hasta unas 8, qué sé yo, 4 horas, 5 horas. Ya lo han nebulizado 3, 4 veces y sigue mal, siguen los cortes, siguen los sibilando. Entonces, evidentemente es momento para hospitalizar a un paciente. Pero nunca hospitalice a un paciente así que viene con una exacerbación aguda de asma, si es que no le han sacado una placa de tórax. Antes de hospitalizarlo, le sacan una placa de tórax. Porque las tres afecciones más comunes que pueden complicar a estos pacientes con exacerbaciones severas de asma, las tres se ven muy bien en una placa de tórax. Uno es neumonía, que se ve perfectamente en una placa de tórax. ¿Por qué neumonía? Porque la mayoría son resfríos, pues son virales. Y los resfríos después de unos 4 a 5 días se complican y se pueden convertir en neumonía. Y usted no se ha dado cuenta. Intérnele a un asistente ahí en su sala, un paciente por asma y que no se ha dado cuenta que tiene una neumonía, lo va a buscar a la emergencia y lo va a cuadrar. ¿Cuál es la otra patología común en estos pacientes? Neumotórax. Neumotórax, porque la mayoría de asmáticos tienen bulas subpleurales que se revientan cuando la presión intratorácica aumenta, que es cuando hay broncoespasmo severo. Así que perfectamente puede tener un neumotórax y no darse cuenta. Estar nebulizando y sigue mal. Y la tercera patología es atelectasia. ¿Por qué atelectasia? Porque el asmático, el moco del asmático no es igual al moco de un paciente normal, que no es asmático. El moco del asmático es un moco denso, pegajoso, que se tapa, que los lóbulos pequeños, los medianos se van a tapar y fácilmente puede hacer atelectasia si usted si no saca la placa y no ha examinado muy bien a su paciente, que a veces el examen físico no lo sabe muy bien, el paciente no respira bien porque está agitado, en fin. Entonces, esas tres cosas se diagnostican perfectamente con una placa de tórax. Así que antes de internarlo le sacan una placa de tórax y un AGA. Un AGA, ¿por qué? Es fácil. Porque un paciente que viene hiperventilando, respira una taquimia de 30, de 40, evidentemente los gases arteriales, ¿no? El oxígeno está bajo y por eso el paciente está tratando de respirar más y al respirar más frecuentemente que bota el CO2. Por lo tanto, el CO2 en sangre arterial va a estar disminuido porque el paciente que bota el CO2. Entonces, eso sucede normalmente en una exacerbación de asma no moderado severa. Eso baja. Pero poco a poco, si el CO2 va subiendo, si le saco haga a las 2, 3 horas y el CO2 me va subiendo, ¿qué quiere decir? Que el paciente se me está agotando. O sea, sus músculos se lo están agotando. Y ya no jala, ya no puede botar, ya no puede, ya no jala, ya no respira 40, ya está en 30, en 25. Y entonces el CO2 ya comienza a normalizarse, porque ya no lo bota como cuando su frecuencia es 40. Entonces se comienza a normalizar y peor aún, en un momento determinado, ya comienza a subir el CO2. Están frente a un ataque severo de asma, que es preludio de que este paciente vaya a ventilación mecánica probablemente. Entonces nunca se olviden, antes de hospitalizar a un paciente, le toman una placa y un AGA, y evidentemente eso le va a servir de mucho. La evaluación para la ALA tiene que ver obviamente con la mejoría de síntomas, con el que el BF1 o el PF mejora, puede estar más del 60%, puede no ser de alta. Igual tiene que haber consideraciones en cuanto al paciente no está solo, no tiene que haber medicación que se le va a seguir dando, ¿no?, a los pacientes. Y después, sí, el BF1, espirometría no van a tener en emergencia, así que a lo
a lo más un flujómetro, a lo más un flujómetro. Entonces, esto si está por encima de 60, pero ha mejorado el resto de cosas, los síntomas, todo, podrían darle alta. Pero si está menos de 60, no dar de alta. O pudiera estar 60, pero lo demás no haber mejorado, o sea, no haber mejorado los síntomas del paciente, seguirlos vigilantes, ¿no? Entonces, ahí no pueden dar de alta, ¿no? Siempre hay que evaluar la parte clínica y la parte objetiva, ¿no? Yo creo que eso es todo. Listo. Creo que nos pasamos. Eso era todo lo que les quería decir. ¿Alguna pregunta? No se habrán dormido bien. ¿Alguna pregunta? Nada. Todo claro. Listo. Suerte. Ok, sí. Ok, gracias.